pero vamos a avanzar, chicos, porque sabes que el tiempo siempre bueno, el tiempo avanza rápido, se tienen otras clases, igualmente, y hoy día también vamos a tratar de hacer otra clase en la tarde, ¿no? Tenemos que avanzar un poco así por el tema de que ya el tiempo nos está quedando corto, ¿no? Porque creo que hasta diciembre me parece que es el curso y hay que programar el examen y todo, ¿ya? Entonces, trataremos de avanzar hoy día, ojalá que se pueda. Hoy también tengo un tema más tarde, yo les voy a confirmar en un rato, pero por lo menos avanzaremos el tema de aneurisma. ¿Ya? Entonces, justamente, bueno, el tema que vamos a desarrollar ahora, ¿no? Continuando con la parte de todo lo que es la parte vascular, en este caso vamos a ver la parte vascular arterial, vamos a hablar acerca de aneurisma de aorta, ¿no? En general, aneurisma de aorta abdominal, aneurisma de aorta torácica, ya hemos hablado algo de esto cuando hemos hecho el tema de síndrome de Marfan, ¿no? Que hemos visto tiene mucho que ver, hay mucha patología vascular, sobre todo de aorta ascendente, ¿no? Con el tema de aneurisma y disecciones, ¿no? Entonces, pero ahora vamos a tocar el tema un poco más amplio, ¿no? Lo que sería el tema de aneurisma de aorta, tanto torácica como abdominal, ¿no? Igual, siempre enfatizando lo que es la parte clínica, la parte diagnóstica y la parte de tratamiento, que es lo que nos compete a nosotros, ¿no? Tratamiento médico que existe y tratamiento quirúrgico, ¿no? Que es lo que generalmente hacemos en la especialidad, ¿no? Entonces, el tema de aneurisma, por ejemplo, roto, ya lo tocamos un poco en el tema de emergencias, ahora vamos a hablar en general de los aneurismas en general, ya no solamente el tema de emergencia, sino cómo abordamos cuando un paciente tiene un aneurisma de aorta, ¿no? Del punto de vista de tratamiento electivo, se podría decir, ¿no? Y dentro del tema quirúrgico, que eso lo voy a enfatizar al final, como siempre, ver la parte, la cirugía convencional, que era lo que se realizaba, pues, hasta hace unos años, ¿no? Y ahora la que está tomando bastante importancia y bastante frecuencia es la cirugía endovascular, ¿no? Que sus compañeros efectivamente también van a abordar, ¿no? Entonces, efectivamente, como ya están presentando, el tema va a estar a cargo de Yaramí, de Jorge y de Carlos. No sé si en el orden en el que están, ya, por favor me confirman y pueden comenzar, por favor, a presentar su tema. Sí, doctor. Va a ser en el orden en el que está en la carátula, doctor. Ah, perfecto. Gracias, Carlos. Muy bien, entonces, Yaramí, si puedes empezar, por favor, una vez con la exposición. Está bien. Doctor, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Hoy vamos a hablarles sobre el aneurisma de aorta, tanto torácico como abdominal. Siguiente, por favor. Un pequeño recuerdo anatómico sería que la aorta es el vaso sanguíneo principal que surge del corazón y suministra flujo sanguíneo al resto del cuerpo. Este se va a dividir en dos secciones principales, la aorta torácica y la aorta abdominal. Para hablar un poco más de la aorta torácica, consta de 4 segmentos principales, que es la raíz aórtica, la aorta ascendente, el arco aórtico y la aorta descendente. La aorta torácica ascendente va a dar origen a las arterias coronarias y las ramas del arco aórtico, como el tronco brachiocefálico, la carótida izquierda y la arteria subclavia izquierda. Siguiente, por favor. Dentro de la aorta torácica descendente, esta va a proporcionar arterias torácicas emparejadas de la T1 a la T12 y va a continuar a través del hiato del diafragma para convertirse en la aorta abdominal, que se extiende retroperitonealmente hasta su bifurcación en las arterias ilíacas comunes al nivel de la L4. Entonces podemos decir que los aneurismas de la aorta torácica pueden afectar uno o más segmentos de esta, y los aneurismas tóraco-abdominales pueden afectar la aorta descendente y una porción de la aorta abdominal. Siguiente, por favor. Entonces, ya hablando específicamente del aneurisma de aorta torácica, siguiente. Primero debemos conocer la definición de un aneurisma, que los aneurismas se van a definir como una dilatación arterial localizada que es producida por una debilidad de la pared que puede ser de causa congénita o adquirida. Y entrando a la definición de un aneurisma de la aorta torácica, esta va a ser la dilatación segmentaria del espesor total de un vaso sanguíneo que tiene al menos un 50% de aumento del diámetro en comparación con el diámetro esperado. Se dice que los aneurismas verdaderos van a afectar 3 capas de la pared arterial, tanto la íntima, la media y la adventicia. La ubicación más común de este tipo de aneurisma es la raíz aórtica y puede ser también la aorta ascendente. También puede ocurrir en la aorta torácica descendente y con menos frecuencia en el arco aórtico. Siguiente, por favor.
Este diámetro aórtico va a variar dependiendo del segmento estudiado, el género, la edad y la talla del paciente. Por ejemplo, la aorta ascendente tanto para el hombre adulto y la mujer adulta es de 2,86 centímetros cuadrados. Dentro de la epidemiología podemos decir que la incidencia del aneurisma de la aorta torácica es aproximadamente de 6 a 10 casos por 100.000 habitantes al año. Y estas ocurren con mayor frecuencia en la sexta y séptima década de la vida y afectan más a los hombres que a las mujeres. Siguiente, por favor. Dentro de la etiología, la mayoría de los aneurismas aórticos torácicos son degenerativos. Tanto pueden ser idiopáticos o esporádicos y ocurren en una asociación con factores de riesgo de aterosclerosis como el tabaquismo, la hipertensión y la hipercolesterolemia. También se puede deber a trastornos del tejido conectivo como el síndrome de Marfan, el síndrome de Loeys-Dietz o el de Ehlers-Danlos. También se puede deber a la aortitis, que es una inflamación de la pared aórtica, que tanto puede deberse a etiologías infecciosas o inflamatorias, y esta aortitis se dice que es poco común. Entre los trastornos inflamatorios se puede deber también a la arteritis de células gigantes, la arteritis de Takayasu, la artritis reumatoides, la espondilitis anquilosante, la granulomatosis con poliangiitis, la artritis reactiva y el síndrome de Beckett. La presencia también se puede deber este aneurisma, la presencia de otros aneurismas. Se dice que aproximadamente del 20 al 25% de los pacientes con un gran aneurisma de la aorta torácica también van a tener un aneurisma de la aorta abdominal. También puede ser de causa infecciosa, ya que la infección va a debilitar los componentes de la pared aórtica, lo que da lugar a una rápida formación de aneurismas. Esto puede deberse a una embolia séptica o también puede ocurrir por inoculación bacteriana directa o una siembra bacteriémica o una infección contigua, por ejemplo, la endocarditis bacteriana o la sífilis. Este aneurisma también tiene como etiología antecedentes familiares de enfermedad aneurismática, independiente de síndromes genéticos conocidos como aneurisma de la aorta torácica no sindrómica. Y también su etiología se puede deber a una válvula aórtica bicúspide. Siguiente, por favor. Dentro de la fisiopatología, la enfermedad aórtica distal al ligamento arterioso se va a asociar con aterosclerosis, mientras que la enfermedad aórtica proximal es predominantemente de naturaleza no aterosclerótica. Como ya lo mencioné, la mayoría son degenerativos y son el resultado de alteraciones en la biología de la pared vascular, que va a conducir a la pérdida de la integridad estructural y a la resistencia de la pared aórtica. Se puede decir que el aneurisma de la aorta torácica ascendente es el resultado de una necrosis quística de la media, que histológicamente corresponde a una pérdida de células musculares lisas y degeneración de fibras elásticas. Esto va a generar una debilidad de la pared arterial y va a terminar con la formación de un aneurisma. Esta necrosis va a ser un proceso que se desarrolla a lo largo del tiempo, pero la hipertensión va a ser un factor que lo acelera. Y esto se puede relacionar a su vez con patologías como el síndrome de Marfan o la válvula aórtica bicúspide o el síndrome familiar de aneurisma de la aorta torácica. Como ya lo vimos, el síndrome de Marfan tiene una mutación en uno de los genes que codifica la fibrilina 1. En cambio, el aneurisma de la aorta torácica descendente se va a relacionar con cambios ateroscleróticos asociados a factores de riesgo cardiovascular. Y se dice que también la disección aórtica crónica también puede generar tanto un aneurisma de la aorta torácica ascendente y descendente. Siguiente, por favor. Dentro de la clasificación, se pueden clasificar según la ubicación dentro de la aorta, la extensión de la afectación aórtica y la morfología. Entonces se pueden clasificar en 4 categorías anatómicas generales: los aneurismas aórticos ascendentes, que surgen en cualquier lugar desde la válvula aórtica hasta el tronco brachiocefálico, que son en un 60%, los aneurismas del arco aórtico, que incluyen cualquier aneurisma torácico que involucre los vasos brachiocefálicos, que es un 10%, los aneurismas aórticos descendentes, que son distales a la arteria subclavia izquierda, que son en un 40%,
y los aneurismas tóraco-abdominales, que son en un 10%. Siguiente, por favor. Otra clasificación es la de Crawford, que la de tipo 1, que surge por encima del sexto espacio intercostal, cerca de la arteria subclavia izquierda, y se extiende para incluir los orígenes del eje celíaco y las arterias mesentéricas superiores. El tipo 2, que también surge por encima del sexto espacio intercostal y puede incluir la aorta ascendente, pero se extiende distal para incluir el segmento aórtico infrarrenal hasta el nivel de la bifurcación aórtica. Y el tipo 3, que surge en la mitad distal de la aorta torácica descendente, ya también debajo del sexto espacio intercostal y se extiende hacia la aorta abdominal. Y el tipo 4, que involucra toda la aorta abdominal desde el nivel del diafragma hasta la bifurcación aórtica. Y el tipo 5, que surge en la mitad distal de la aorta torácica descendente, debajo del sexto espacio intercostal y se extiende hasta la aorta abdominal, pero se limita al segmento visceral. Siguiente, por favor. Otra clasificación es según la morfología del aneurisma, que puede ser fusiforme. Se dice que es una forma uniforme con dilatación simétrica que involucra toda la circunferencia de la pared aórtica, y la morfología sacular, que es una dilatación más localizada, semejante a una evaginación, y esta puede ser una manifestación de hemorragia en placa, ulceración aórtica o infección de la pared aórtica, y parece tener un mayor riesgo de rotura. Siguiente, por favor. Dentro de la clínica se dice que la clínica de este aneurisma es silenciosa, a menos que se produzca una complicación, como una disección o rotura, y hay que tener un alto índice de sospecha en pacientes que presentan un dolor torácico. Debemos interrogar sobre los factores de riesgo, antecedentes de patología aórtica en miembros de la familia inmediata. Debemos explorar sobre la aterosclerosis, como el tabaquismo, hipertensión, la hipercolesterolemia, si hubo un aneurisma conocido en la aorta torácica o en otros sitios, si hubo una disección aórtica previa, y hay condiciones de alto riesgo como el síndrome de Marfan, el síndrome de Loeys-Dietz, el síndrome de Ehlers-Danlos vascular y el síndrome de Turner. También la enfermedad de la válvula aórtica conocida como la válvula aórtica bicúspide, el reemplazo de la válvula aórtica o una estenosis. Y también debemos tener en cuenta el aneurisma cerebral. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener una presentación asintomática, que esta puede descubrirse de manera incidental, por ejemplo, mediante una ecocardiografía para evaluar un soplo aórtico o una tomografía por una afección no relacionada. Y la presentación sintomática es porque el aneurisma se ha expandido lo suficiente y puede causar una compresión de las estructuras intratorácicas o una erosión en el hueso adyacente, o los síntomas relacionados con una complicación como es la disección aórtica o la ruptura. Puede darse un inicio repentino de dolor severo en el pecho, la espalda o el abdomen, sobre todo en pacientes más jóvenes. Este dolor torácico suele referirse como una sensación de opresión retroesternal irradiado a la región interescapular. El dolor abdominal, por su parte, tiende a ubicarse en ambos flancos y a nivel del epigastrio. Siguiente, por favor. Cuando la región afectada es la raíz aórtica o la aorta ascendente, se puede hallar un soplo de insuficiencia aórtica o signos de insuficiencia cardíaca. Si son grandes aneurismas que afectan al arco transversal y descendente, podemos tener una disfagia por compresión esofágica, una ronquera por compresión del nervio laríngeo recurrente izquierdo o una parálisis hemidiafragmática por compresión del nervio frénico. También podemos tener sibilancias, tos, hemoptisis o disnea, esto por compresión del árbol traqueobronquial. También se puede observar un síndrome de la vena cava superior con una inflamación del cuello, la cara o las extremidades superiores. Y también se dice que se pueden generar trombos en el saco aneurismal y esto causa algunas complicaciones embólicas a distancia. Puede ser en vasos coronarios, cerebrales, mesentéricos o en vasos de las extremidades. Si el aneurisma se ubica en la aorta descendente, puede erosionar la columna adyacente y causar dolor de espalda. El dolor también puede estar relacionado con la disección intercurrente del aneurisma y producir una isquemia visceral o una isquemia de las extremidades. Siguiente, por favor. Entonces se dice que lo más frecuente
es que si el paciente debuta con síntomas, estos se pueden deber a una complicación y la mayor complicación es la rotura. Y esta con mayor frecuencia es hacia el tórax izquierdo o el pericardio y se va a presentar como un dolor torácico de inicio brusco, intenso en el cuello, en el tórax o en el abdomen, y este a su vez asociado a hipotensión o shock. El aneurisma de la aorta torácica descendente puede romperse hacia el esófago, produciendo una fístula aortoesofágica y presentando hematemesis. En pacientes con aneurisma de la aorta torácica roto, también podemos apreciar que los pulsos femorales y de los pies pueden estar disminuidos o ausentes dependiendo de la presión arterial del paciente. Siguiente, por favor. Bueno, doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Continuando con la exposición, hablando sobre lo que viene a ser aneurisma de aorta torácico. En cuanto al diagnóstico, no van a producir ningún tipo a veces de normalidad en ocasiones en la radiografía de tórax, pero hay ocasiones en las que estas pueden ser visualizadas y va a presentar estos signos como una presencia de ensanchamiento del mediastino, alargamiento del botón aórtico y desviación de la tráquea. Debido a su inespecificidad de la radiografía, tenemos que pedir otro estudio imagenológico, complementarlo, ¿no? Con ya sea una angiografía por tomografía computarizada o una angiografía por resonancia magnética, que se perfilan como estos exámenes de elección para esa patología. Ya que permiten determinar con exactitud la anatomía de la aorta y sus ramas, y además el tamaño del aneurisma. En cuanto a la angiografía por tomografía computarizada, permite una rápida adquisición de las imágenes y reconstrucción en 3D de la aorta. Y la angiografía por resonancia magnética genera también una reconstrucción en 3D. No utiliza una radiación ionizante ni contraste iodado, pero lamentablemente requiere al menos 30 minutos para ser efectuada y necesita la cooperación del paciente para mantenerse en apnea durante ese tiempo. Siguiente, por favor. Bueno, otro estudio imagenológico como la ecocardiografía transtorácica se considera anteriormente como un gold estándar, ya que es un método no invasivo y altamente sensible para caracterizar el arco aórtico. Sin embargo, pierde una sensibilidad cuando estas alteraciones se presentan a nivel de lo que viene a ser la aorta ascendente y torácica. Como observamos en la imagen derecha, ¿no? En el monitor observamos y todo eso es algo no invasivo. En cuanto a la ecocardiografía transesofágica, al ser un método invasivo, se reserva para la evaluación de los pacientes ya sea que estén inestables o con sospecha de disección aórtica y permite la visualización de toda la aorta torácica, como observamos en la imagen a la derecha. En cuanto a la angiografía por sustracción digital, es útil para la obtención de imágenes intraoperatorias durante el tratamiento endovascular de los aneurismas de aorta torácica, que permitan objetivizar el lugar adecuado para orientar y desplegar la endoprótesis. No suele utilizarse esto la angiografía por sustracción digital de rutina por el diagnóstico de esta patología, ya que solo se visualiza únicamente la luz verdadera, más no el diámetro total de la aorta. Y esto conlleva además al riesgo de toxicidad por medio del contraste, una embolia y lesión arterial causada por este catéter, la guía utilizada. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, además de las características ¿no? de la aneurisma de aorta torácica, cada caso debe ser valorado independientemente, ¿no? Al paciente, tomando en cuenta los factores como la edad, superficie corporal y patologías asociadas, como ya lo mencionó mi compañera. Y un estricto en pacientes asintomáticos, tener un control estricto de lo que viene a ser la presión arterial, optimizar lo que viene a ser el perfil lipídico, la cesación del hábito del tabaco, como vemos, es un riesgo muy importante, asociado a medidas orientadas en la reducción de riesgo aterosclerótico, y esto viene a ser el pilar de tratamiento para estos pacientes que presentan esos aneurismos pequeños que no requieren cirugía. El manejo inicial está orientado a disminuir lo que viene a ser el estrés sobre la pared, controlando así la frecuencia cardíaca y la presión arterial, con lo cual va a disminuir la probabilidad que aumente de tamaño, ¿no? El aneurisma o se complique ya sea una ruptura.
Dentro de los fármacos a utilizar, la primera opción son los betabloqueadores con el objetivo de lograr una frecuencia cardíaca menos de 60 por minuto, latidos por minuto. En caso de estar contraindicado, bueno, podemos tomar los bloqueadores de canales de calcio, que son una alternativa, y si vamos a la presión arterial sistólica se mantiene sobre 120 milímetros de mercurio, luego de estar controlada la frecuencia cardíaca, debe agregarse un inhibidor, unas yecas, ¿no? O también otro vasodilatador. Siguiente, por favor. En cuanto a los pacientes con aneurisma de aorta ascendente, el reemplazo aórtico, conocido por una prótesis de Dracon, que es la técnica que consiste en el reimplante valvular aórtico descrito por David, que es suficiente cuando no existe un compromiso valvular. Esta es la técnica de David. Las indicaciones de tratamiento quirúrgico en aneurismas de aorta torácica son cuando el diámetro, ¿no? es mayor a 50 o 55 milímetros en aorta ascendente, 55 milímetros en arco aórtico, 60 70 milímetros en aorta descendente y 45 milímetros en pacientes con antecedentes de cirugía valvular aórtica. También con la presencia de síntomas ya mencionados, el crecimiento también mayor a 5 milímetros, que ocurre a los 6 meses y 10 milímetros en 12 meses, ¿no? Con ese seguimiento y ese crecimiento. También disección aórtica aguda tipo A, insuficiencia aórtica severa. Al contrario, en los pacientes con síndrome de Marfan, Loeys-Dietz, Ehlers-Danlos, o cuando la válvula aórtica está dilatada, se realiza una sustitución de esta y toda la aorta aneurismática por una prótesis valvular de reimplantación en las arterias coronarias, que ese procedimiento es conocido como el Bentall, que consiste, ¿no?, en esa resucitación valvular aórtica, como observamos a la izquierda, y hacen en la aorta ascendente mediante el uso de un conducto de Draco. Y bueno, el aneurisma del callo aórtico, las otras opciones terapéuticas son la cirugía abierta, que es la convencional, y el tratamiento endovascular y la combinación de estas ambas. Siguiente, por favor. Lo que viene a ser, bueno, en la primera, en la cirugía abierta, se reseca lo que es el aneurisma, incluyendo el origen de los grandes vasos, ya sea el tronco brachiocefálico, lo encontramos al lado derecho, ¿no? Y la arteria carótida común izquierda y arteria subclavia izquierda. Y se reemplaza por una prótesis de dragón trifurcada que sea anastomosa con cada una de las ramas, bajo un apoyo de circulación extracorpórea, como observamos en la imagen, a la derecha. En lo que viene a ser la cirugía endovascular, en la segunda, ¿no?, que se realiza mediante un catéter que se accede a la aorta torácica a través de la arteria femoral, donde se va a liberar o implantar lo que viene a ser una endoprótesis en el lumen aneurismático, impidiendo que la sangre llegue al aneurisma. En el tratamiento combinado de ambas, bueno, se realiza mediante una esternotomía media que se realiza en una derivación de los troncos supraórticos o un bypass cervical extraanatómico con transposición de vasos, a lo que posteriormente se le va a agregar una instalación de prótesis endovascular. Lamentablemente, la desramificación abierta del callado aumenta la complejidad y la mortalidad de la intervención, anulando los efectos benéficos de la reparación endovascular. Esto ha llevado a que algunos centros utilicen prótesis ramificadas, o sea, fabricadas a medida cada paciente. Siguiente, por favor. En el caso de aneurismas de aorta descendente, se recomienda el tratamiento endovascular. Este se realiza bajo anestesia general para un mejor control hemodinámica del paciente e inducción de la hipotensión controlada. Las ventajas sobre la cirugía abierta son la anulación de grandes incisiones torácicas y la menor pérdida de sangre, menor riesgo de isquemia medular, que se evita el campleo aórtico y ligadura de arterias intercostales, y una menor dependencia de asistencia respiratoria mecánica y una recuperación más rápida. Eso genera una disminución en la morbimortalidad operatoria. Siguiente, por favor. En lo que viene a ser la reparación endovascular de aorta torácica, conocido como el TEVAR, este enfoque, esta técnica consiste en un implante de una endoprótesis mediante un acceso femoral, como ya le mencioné, utilizando un control fluoroscópico, que es mínimamente invasivo, que incluye colocar un injerto de stent en la aorta torácica o tóraco abdominal.
En la planificación de TEBAR, la elección de la imagen, la prueba imaginológica de elección viene a ser la angiografía por tomografía computarizada. Debemos evaluar lo que viene a ser la aorta ilíaca, que evalúa las imágenes de aorta que consiste en la medición del diámetro externo o endoluminal de la aorta en la zona proximal y distal. Una arteria ilíaca externa de 7 a 8 milímetros debe acomodar a una vaina de 22 French, que tiene un diámetro externo de aproximadamente 24 French, o sea, 8 milímetros. En cuanto a los endógrafos torácicos o tipo de endoprótesis utilizadas, lo que mencionamos en la bibliografía encontramos es el Goretag, el TX2 y el Alpha, y el sistema de injerto stent torácico Valiant, y también el Relay. Siguiente, por favor. En cuanto a bueno, en este tratamiento endovascular, la técnica quirúrgica se toma en cuenta las zonas de anclaje, ya sea proximal o distal, ¿no? Como observamos en la imagen izquierda, se toma en cuenta lo que viene a ser el tronco brachiocefálico a nivel proximal, lo que viene a ser la arteria carótida izquierda, la arteria subclavia izquierda. En la parte inferior, lo que viene a ser el tronco celíaco y lo que viene a ser la arteria mesentérica superior, y en algunos casos lo que viene a ser los vasos renales. Este acceso vascular es más empleado en lo que viene a ser la arteria femoral común, ¿no? Como observamos en la imagen. Y se da de esa forma, ¿no? La liberación al lado derecho, la liberación del endoprótesis en la aneurisma de esta aorta torácica. El siguiente, por favor. En lo que viene a ser el seguimiento, los pacientes sin indicación de tratamiento quirúrgico o endovascular deben ser controlados de manera seriada con estudios de lo que viene a ser la angiografía por tomografía computarizada o la angiografía por resonancia magnética, con el fin de evaluar el crecimiento del aneurisma. Si además este aneurisma, bueno, hay una patología valvular asociada, se recomienda apoyar el estudio con ecocardiografía. Una conducta adecuada es volver a realizar el examen a los 6 meses de hecho el diagnóstico. Si el diámetro aórtico no ha variado en ese lapso de tiempo, de los 6 meses, el paciente puede controlarse ya a los 12 meses. En caso contrario, el control entre los 3 a 6 meses se sugirió, ¿no? Y si el aneurisma presenta un crecimiento acelerado mayor al 0,5 centímetros por año, se recomienda la intervención. Siguiente, por favor. Bueno, ahora, buscando sobre lo que viene a ser el aneurisma de aorta abdominal, vamos a definir, ¿no? El aneurisma arterial verdadero más común, que se define como una dilatación segmentaria de espesor total de un vaso sanguíneo por más del 50% mayor o ya sea mayor a 3 centímetros de diámetro aórtico, que normal sería menos, ¿no? De 3 centímetros. También puede producirse falsos aneurismas de la aorta abdominal, pero son mucho menos frecuentes y suele deberse a una etiología traumática o ya sea infecciosa. Para los hombres, el diámetro solo se define la presencia de una aneurisma aórtico abdominal y predice eventos clínicos. En caso contrario, en las mujeres, eso todavía no se considera como una aneurismática cuando su diámetro supera los 3. El diámetro es menos predictivo en eventos clínicos. Por lo tanto, se toma un índice de tamaño aórtico, que conocía así, calculado como un diámetro en centímetros sobre el área de superficie corporal en metros cuadrados. Es más predictivo de eventos clínicos que ya el diámetro aórtico absoluto en mujeres. Una clasificación que tenemos es los aneurismas pequeños que tienen un diámetro menos de 4 centímetros, unos aneurismas medianos que tienen el diámetro de 4 y 5.5 centímetros, los grandes mayor a 5.0 centímetros, y los aneurismas muy grandes ya que sobrepasan mayor a 6 centímetros. Siguiente, por favor. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos que tomar en cuenta cómo van a influir tanto para el desarrollo y expansión y la rotura de estos aneurismas. En cuanto al desarrollo de lo que viene a ser la aneurismas de aorta abdominal, tenemos que tomar en cuenta los factores, ya sea como el tabaquismo, la hipercolesterolemia, hipertensión, sexo masculino y antecedentes familiares, que predominantemente sean hombres. La expansión, tenemos que tomar en cuenta la edad avanzada, la cardiopatía grave, ACVs previos, tabaquismo, trasplante cardíaco renal. Y en cuanto a la rotura de este aneurisma a la aorta abdominal, tenemos que tomar en cuenta el sexo femenino, la disminución de la fracción de eyección
ventricular. Mayor diámetro inicial de la aneurisma de aorta abdominal, presión arterial media si es más alta, el tabaquismo actual, en cantidad también, en cuánto tiempo, el trasplante renal o cardíaco, la relación crítica entre tensión y fortaleza de la pared. En cuanto al riesgo anualizado de rotura de aneurisma de aorta abdominal, con base al tamaño se describe, ¿no? Ya sea normal, mediano, grande, de esa clasificación. Que bueno, lo normal, ¿no? Ahí tenemos normal de 2 a 3, pequeño 4 a 5, ¿no? Categorizado. Y en cuanto a la estimulación del riesgo anual de rotura, en porcentajes, normal de 0, pequeño 1% y al más grande que es mayor a 10%. Y en la estimación del riesgo de rotura a 5 años, que bueno, aorta normal de 0, que a menos que se desarrolle un aneurisma de aorta abdominal, pequeño de 5 a 10, moderado de 30 a 40, grande mayor a 50 y muy grande cercana a los 100. Siguiente, por favor. En cuanto a la fisiopatología, bueno, de este aneurisma aórtico abdominal es un proceso sistémico multifactorial que generalmente es debido a las alteraciones de la biología de la pared vascular, que conduce a una pérdida de las proteínas estructurales vasculares y de la fuerza de la pared, que vienen implicadas a las capas medias y adventicias, tanto como vienen a ser las proteínas de elastina y colágeno, que se va a dar una degradación proteolítica que se debe al aumento de las metaloproteasas, ya que estas metaloproteasas van a degradar a lo que viene a ser el colágeno. Entonces, se va a dar esa degradación proteolítica, ¿no? Y lo que hace el factor, porque no hay una degradación proteolítica, vienen a ser los inhibidores tisulares de metaloproteasas, que es en el TIMP. Bueno, otro factor bien se da lo que es la inflamación y la respuesta inmune, que se va de una infiltración de macrófagos y leucocitos. Esa etiología también sistémica es común para las formaciones de aneurismas de vasos grandes, ya sea de la aorta, femoral, ilíaca o poplitea. Y se apoya en la aparición de múltiples aneurismas en este mismo paciente. Bueno, en la fisiopatología podemos tomar en cuenta lo que viene a ser el estrés biomecánica, que ya sea esto afecta lo que viene a ser la hipertensión arterial, que puede producir una aterosclerosis y por lo tanto va a haber una debilidad en la pared, ¿no?, del vaso, presentando una isquemia, el vaso vasorum. También alteraciones genéticas, como el locus 19q13, fenotipo HP21 aptoglobina y una menor producción de lo que es alfa-1 antitripsina. Siguiente, por favor. La comprensión del tratamiento para los pacientes de aneurisma de aorta abdominal requiere el conocimiento de esta historia natural de ese trastorno. Y esta expansión va a ser progresiva, ¿no? Cuya tasa va a ser variable. En promedio se van a expandir en una tasa de 0.3 a 0.4 centímetros por año. La expansión tiende a ser rápido en fumadores y menos rápida en los pacientes con diabetes mellitus o arteriopatía periférica. Algunos aneurismas, por razones poco claras, permanecen de tamaño relativamente fija durante un periodo de tiempo, pero luego experimentan una rápida expansión. La probabilidad de que un aneurisma se rompe o aumenta para aquellos con un diámetro aneurisma mayor a 5.5 centímetros y una tasa de expansión más rápida de lo que viene a ser a 0.5 centímetros durante un periodo de 6 meses y lo que continúan fumando o ya sea en las mujeres. Además de esto, hay otros factores que aumentan el riesgo, ¿no?, como la hipertensión incontrolada, que puede aumentar el estrés de esta pared aórtica y posiblemente el contorno del aneurisma. Siguiente, por favor. Bueno, ante todo, buenas tardes, doctor, compañeros. Continuando con la exposición, voy a continuar hablando sobre clasificación de aneurisma aórtica abdominal, en el cual vamos a encontrar según sus capas afectadas y podemos ver de que hay un verdadero aneurisma, ya mencionado en las primeras diapositivas, que es cuando afecta las 3 capas, ¿no?, la íntima, media y adventicia. Y bueno, un pseudoaneurisma o un falso aneurisma cuando este va a afectar a la capa íntima o media, y la sangre va a extravasarse a un espacio que se va a generar entre la capa media y la adventicia, generando la formación de una neoadventicia, ¿no?, con contenido sanguíneo, como se puede ver en la imagen. Otra clasificación que se puede tomar en cuenta es según su morfología, en el cual hay el aneurisma fusiforme,
que afecta toda la circunferencia del vaso, como se puede ver en la imagen, en todo el diámetro. En cambio, el aneurisma sacular es aquel que afecta una porción de la circunferencia y diámetro del vaso, como se puede ver en este, pero no afecta todo como se puede ver en el fusiforme. Según su ubicación anatómica del aneurisma de aorta abdominal, pueden haber 4 tipos: el infrarrenal, yuxtarrenal, pararrenal y suprarrenal, para los cuales se va a tomar en cuenta el surgimiento de las arterias renales, tanto izquierda como derecha. Como se puede ver en la imagen, ¿no? En el que se puede ver la infrarrenal, que el aneurisma se origina distal a las arterias renales, ¿no? Aquí podemos ver el surgimiento de estas y hay un segmento en el cual no hay aneurisma, y a partir del segmento se va a desarrollar el aneurisma. A diferencia de lo que es el aneurisma yuxtarrenal, en el cual se da el surgimiento de las arterias renales y apenas termina ese surgimiento se da el aneurisma, ¿no? Pero no compromete a las arterias renales. Por otra parte, el pararrenal, que va a involucrar a las arterias renales o al surgimiento de estas, que se van a estar contenidas en la aorta aneurismática, ¿no? Y la aorta a nivel de las arterias mesentéricas superiores no es aneurismático, ¿no? Y por la parte suprarrenal es aquel que va a encontrarse por encima de las arterias renales y que va a tener involucrado varios grupos de arterias viscerales, ¿no? Y no se extiende al tórax, es decir, no sobrepasa por encima del diafragma. Acá podemos ver mejores imágenes respecto a lo mencionado, ¿no? En cuanto a la clínica, pues podemos hablar de que el aneurisma de aorta abdominal se puede presentar de diferente manera, ¿no? Tiene diferentes formas clínicas y que por lo general son asintomáticos, ¿no? Como se puede ver aquí, un grupo en el cual se va a detectar este aneurisma de manera incidental, tanto ante un examen clínico en el cual no se evidenciaban síntomas o un chequeo, y se puede llegar a detectar, ¿no? Hasta una masa abdominal pulsátil, en el cual pues se puede hallar clínicamente un examen físico, no de rutina. Además, también se puede hacer un hallazgo incidental en una radiografía, y también ante la enfermedad arterial asociada, ¿no? Que de esta manera se puede detectar durante el examen clínico de los síntomas que pueden haber en los miembros inferiores, que se cree que se debe a una arteriopatía periférica, y en verdad hay pérdida de pulsos o sospecha de una arteriopatía periférica, pero que tiene verdaderamente un origen de índole aneurismática, ¿no? Entonces se puede encontrar también de esa manera, de forma incidental. Todos ellos dentro del grupo de los pacientes asintomáticos. Por otra parte, en los pacientes sintomáticos, que son en un menor porcentaje, entre un 5 a 25% que detalla la bibliografía revisada, en donde el principal síntoma vendría a ser el dolor abdominal, y que también este dolor puede localizarse a nivel no solo abdominal, sino lumbar, o dolor en la cara interna del muslo, y asociarse a náuseas, vómitos, sensación de saciedad, o también asociarse a trombosis venosa, ¿no? Pero que va a variar este dolor en base a la ubicación, localización, que voy a detallar en la siguiente diapositiva, las características del dolor del aneurisma aórtico abdominal. Y cuando se da la ruptura, pues esta ruptura se debe al debilitamiento de la pared aórtica hasta el punto en que no pueda soportar las fuerzas impuestas por la misma presión interna de la aorta, lo que lleva a una pérdida del espesor total, y esto va a hacer de que se quebrante la integridad del tejido de la aorta y pues salga o se extravase la sangre, ¿no? Entonces esto va a producir un dolor intenso, agudo, y además puede acompañarse de una masa abdominal pulsátil, clásico de un signo de aorta abdominal en ruptura o rota, y bueno, a la evidente extravasación de sangre pues puede haber shock, y esto puede pues relacionarse a la pérdida aguda de sangre, ¿no? Que también puede relacionarse con hipotensión, taquicardia, y hay que tener un poco de cuidado con los aneurismas que tienen un sangrado retroperitoneal, que además pueden confundirse
o se le puede atribuir sus síntomas a otras causas, ¿no? Y retrasar en este caso la búsqueda del diagnóstico del aneurisma de aorta abdominal. En cuanto a las características del dolor, pues cuando el dolor se asocia a una no ruptura del aneurisma, pues es vago, inespecífico, de un curso temporal y que muchas veces no lo presenta, como mencioné. Si presenta el dolor y se asocia a una ruptura, pues este va a ser un dolor agudo y muy severo. Y que este dolor va a relacionarse, como mencioné, al diámetro, posición, ruptura o no del aneurisma. Y que por lo general puede verse asociado, por lo general, el dolor a nivel del abdomen, ¿no? Que es el sitio donde más duele cuando se produce ese tipo de dolor. También asociarse a nivel de la espalda o a ambos, u otros sitios como los flancos, dolor pélvico también, dolor irradiado a ingle o muslo, que también son dolores típicos del aneurisma de aorta abdominal. Por otra parte, puede haber signos de isquemia en extremidades, ¿no? Que se pueden deber a una embolia del trombo o restos ateroscleróticos que se puedan desprender del mismo aneurisma al momento de que se dé la ruptura, provocando dolor, ¿no? A nivel abdominal o también dolor a nivel de espalda, o producir un cuadro de embolia distal, ¿no? Produciendo de esta manera el signo de los dedos azules, como se puede ver aquí en la imagen, evidenciando dedos azules dolorosos, ¿no? Con extremidades frías, sin pulso, con dolor y que, bueno, se puede evidenciar de esta manera como lo presento en la diapositiva. ¿No? Además, también puede haber signos de afección a miembros inferiores con isquemia bilateral o casos raros en los que la isquemia se puede pasar a la médula espinal y produciendo también cuadros asociados a este tipo de isquemia, ¿no? A nivel medular. Por otra parte, se puede presentar equimosis, pues que son signos además indicativos de lo que es hematomas retroperitoneales, los que son el signo de Gray-Turner, que es equimosis en flancos, el signo de Cullen, que es equimosis periumbilical, como se puede ver en la imagen, equimosis del muslo proximal, como es el signo de Fox, y además el signo de Bryant, el cual se puede ver una equimosis a nivel de escroto, como puedo presentar en la imagen, ¿no? Ante una evidente ruptura son signos que se pueden encontrar. Por otra parte, en cuanto al diagnóstico del aneurisma de aorta abdominal, pues la análisis es importante, sobre todo identificando factores de riesgo, ya mencionados en las diapositivas anteriores. Y a lecturación física, pues la masa pulsátil es un signo evidente ante ruptura, ¿no? Sobre todo a inspección, o también los signos mencionados de equimosis, o de los dedos azules que mencioné en diapositiva anterior. Por otra parte, la palpación, es importante detallar que cuando se evidencia la palpación una masa pulsátil o expansiva en abdomen superior, se puede sospechar y ante esto hay que estimar el tamaño, ¿no? Y hay un cuadro aquí interesante que menciona que en base al tamaño, pues se ve la probabilidad de que la palpación dé positivo a un aneurisma de aorta abdominal, ¿no? Sobre todo cuando el aneurisma es de 3 a 9, hay una sensibilidad del 29% aún baja, de 4 a 4.9 centímetros, una sensibilidad del 50%, y cuando el aneurisma es mayor a 5 centímetros, la sensibilidad asciende al 75-76%, haciendo de que sea más probable encontrarlo a la palpación, considerando que la técnica de palpación en general tiene una sensibilidad de un 70% y una especificidad del 75%, ¿no? En general. Tener en cuenta o tener precaución en cuanto al riesgo de ruptura, ¿no? Sobre todo que se recomienda que sea dirigido por médicos que tengan experticia en el tema para identificar este tipo de condición. Por otra parte, la prueba de laboratorio, que indican pues hemogramas al cual se va a identificar lo que es la anemia, ¿no? Sobre todo en un cuadro de ruptura del aneurisma aórtico abdominal y asociado a acidosis metabólica, el cual pues indica una pérdida aguda de sangre, ¿no? Por otra parte, también hay pruebas de coagulación que pueden verse normales, pero que también puede haber asociación con coagulopatías. Por otra parte, como tercer punto, la auscultación, que se asocia a lo que es la presencia de soplos, ¿no? Sobre todo cuando es muy grande el aneurisma, se puede evidenciar esta presencia de soplos.
En cuanto a pruebas de imagen, pues vamos a tener lo que es la ecografía, la radiografía simple y la tomografía. También se puede tomar en cuenta la resonancia. En cuanto a la ecografía, pues implica medir las dimensiones, tanto a antero-posterior, longitudinal, transversal de la aorta suprarrenal, si puede ser yuxtarrenal, pararrenal o infrarrenal, identificando, como mencioné, a los diferentes tipos según la clasificación que pueda haber, o los diferentes segmentos que pueden verse involucrados de la aorta, ¿no? Aquí se puede ver, por ejemplo, una ecografía de un paciente con aneurisma aórtico, que mide 3.4 centímetros y que a su vez así hay una placa aterosclerótica, ¿no? Y la presencia de un trombo mural, como se puede ver o se indica en la imagen, ¿no? En esta ecografía. Otro examen de imágenes utilizado es la radiografía simple, que puede ser inclusive de hallazgo incidental, ¿no? Que puede ser un análisis de rutina que se puede estar haciendo por otro motivo y se puede llegar a encontrar un aneurisma de aorta abdominal y que puede presentarse una silueta curvilínea en forma asemejándose a la densidad de calcificación, como se puede detallar con las líneas rojas, y que por lo general se puede dar por un incidentaloma, ¿no? Por otra parte, en la tomografía, que es la que va a dar más detalles y que va a servir para tener un mayor panorama al momento de intervenir quirúrgicamente, y que, bueno, en esta manera se debe diferenciar lo que es los aneurismas rotos de los no rotos, y además la extensión del aneurisma, la importancia de este y la forma en la que se va a poder reparar y si se puede determinar una reparación endovascular, ¿no? Como se puede ver, por ejemplo, aquí en esta tomografía, se puede ver un aneurisma, ¿no? De aproximadamente 5 centímetros, ¿no? Con un flujo heterogéneo y una placa mural que presenta, ¿no? Internamente en este aneurisma. Aquí, bueno, extraje estos algoritmos que me parecieron interesantes. Uno es de UpToDate, el cual los voy a complementar. Pues aquí se puede ver de cuando tenemos un aneurisma asintomático, pues hay que primero evidenciar el tamaño, ¿no? Si se logra identificar mediante quizá ecografía, el cual podemos evidenciar. Si tiene un aneurisma mayor a 5.5 centímetros, pues es de un riesgo quirúrgico bajo y se puede hacer a lo que es una cirugía programada, ¿no? Pero si es de un riesgo quirúrgico alto, se puede tener que considerar una cirugía quizás hasta de emergencia o considerar una endoprótesis, ¿no? Si es factible, ¿no? Considerando los criterios que voy a mencionar. Por otra parte, si se tiene un aneurisma de 5 a 5.5 centímetros, aquí todavía no se tiene certeza de si se opta por el tratamiento quirúrgico inmediato, pero el tratamiento quirúrgico va a ser de bajo riesgo, ¿no? Y se puede considerar a partir de que haya un procedimiento de intervención programado. Y cuando es menor a 5 centímetros, se da un seguimiento, ¿no? Estos pacientes no son candidatos a cirugía, pero se da un seguimiento con el fin de que a los 3 o 6 meses del seguimiento, pues se vea el grado de progresión de este aneurisma. Si tiene una progresión de 5 milímetros o mayor a 0.5 centímetros al año, este paciente tiene que ser intervenido tanto de forma endovascular como o de cirugía abierta, ¿no? Dependiendo de las condiciones, pero es candidato a cirugía si tiene un crecimiento rápido. Por otra parte, cuando estamos frente a un aneurisma sintomático, pues hay que ver si hay signos, no tanto del dolor, no en flancos, en espalda, como ya mencioné, los dolores que se puedan presentar, además de que si se puede evidenciar una masa pulsátil, signo de que quizá hay una ruptura, o equimosis en flancos, como lo mencioné. Mediante esto, pues hay que identificar la estabilidad hemodinámica, sobre todo basándonos en la presión sistólica menor a 80 miligramos, ¿no? O también se puede tomar en cuenta diferentes tipos de signos vitales como la taquicardia o la hipotensión, como acá se puede ver, ¿no? Menor a 80 en la sistólica. De esta manera se va a identificar si hay una inestabilidad hemodinámica o si no la hay, ¿no? Entonces, en este caso, cuando hay una inestabilidad hemodinámica o la hemodinamia es inestable, pues hay que preguntarse si se conoce que el paciente tiene aneurisma aórtico, ¿no? Si se conoce, pues, y hay inestabilidad hemodinámica, pues inmediatamente hay que hacer una cirugía de emergencia, sea abierta o endovascular, ¿no? A decisión de la condición del paciente.
Por otra parte, si no la tiene, hay que hacer un ultrasonido o una ecografía, y si este dolor pues no pertenece a un aneurisma aórtico abdominal, pues realizar otras evaluaciones en base a otros síntomas. Y si lo presenta, pues de igual manera a una intervención quirúrgica, ¿no? Sí, endovascular o abierta. Si tenemos un paciente hemodinámicamente estable, pero con signos o síntomas, pues se puede obtener una tomografía abdominal, ¿no? Y si se presenta un aneurisma aórtico abdominal y este causa los síntomas, ver si está roto. Si está roto, lógicamente, intervención quirúrgica inmediata. Y si no está roto, pues una evaluación anatómica y cardiovascular eh, para determinar, ¿no?, la condición en este caso del aneurisma, ¿no? Ver el tamaño, las condiciones, qué envergadura tiene, qué relaciones anatómicas, etcétera, ¿no? Evaluar muy bien el aneurisma. Y bueno, si el aneurisma abdominal no está presente o no es la causa de los síntomas, tratar las causas de los síntomas que puedan haber relacionados, ¿no? Y de esta manera podemos tener un flujograma de cómo abordar aneurismas aórticos abdominales, ¿no?, de forma correcta. En cuanto al desarrollo del tratamiento, eh, vamos a ver de que hay un tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico. En cuanto al tratamiento médico, pues hay que tener un seguimiento y vigilancia con el fin, como lo mencioné en la diapositiva anterior, de ver el grado de progresión del aneurisma. Si este progresa, pues hay que tener las consideraciones para optar de manera quirúrgica, ¿no?, y cambiar el tratamiento de médico a quirúrgico. En UpToDate se menciona que según la Sociedad de Cirugía Vascular, para el seguimiento, el cual se basa en recomendaciones de estudios a largo plazo basados en progresión del aneurisma, pues se recomienda de que para una exploración ecográfica inicial de un aneurisma de un diámetro aórtico mayor a 2.5 centímetros, pero menor a 3 centímetros, se vuelve a hacer la exploración después de 10 años. Para cuando el aneurisma aórtico abdominal va de 3 a 3.9 centímetros, la obtención de imágenes debe ser a los 3 años, cuando es de 4 a 4.9 a los 12 años, cuando es de 5 a 5.4 centímetros, pues la obtención de la imagen debe ser en intervalos de 6 meses, en cuanto a la progresión del tamaño, ¿no? Eso es lo que recomienda la Sociedad de Cirugía Vascular. Por otra parte, en recomendaciones médicas, pues recomendar al paciente el ejercicio, reducir algunos factores de riesgo si el paciente fuma, sería un paso grande tratar de las medidas higiénico-dietéticas en este paciente. En cuanto a lo que son antiagregantes, pues no hay evidencia sólida de que pueda prevenir clínicamente la progresión del aneurisma aórtico abdominal o complicaciones de este, pero se usa, ¿no?, para reducir los riesgos cardiovasculares en el paciente. De igual manera, los betabloqueantes, ¿no?, que no hay evidencia sólida, pero se menciona que puede reducir significativamente la expansión media del aneurisma abdominal. Entonces, por eso también se recomienda dar a estos pacientes, ¿no? Y también algunos otros antihipertensivos, ¿no?, que pueden verse involucrados en este tipo de terapia para reducir el grado de progresión, pero que aún no es claro, ¿no?, pero que se suele dar. Por otra parte, para el tratamiento quirúrgico, pues este se va a optar cuando hay la presencia de síntomas o un diámetro mayor a 5.5 centímetros o un crecimiento mayor a 0.5 centímetros al año en aneurismas asintomáticos. Y hay que individualizar, ¿no?, en función a la localización, ¿no?, a la anatomía, a las características del paciente, para valorar el abordaje quirúrgico. En cuanto a la cirugía convencional o abierta, pues las indicaciones van a ser las siguientes, ¿no? Hay que tener consideración la reparación abierta de aneurisma aórtico abdominal cuando la terapia endovascular no sea aplicable y, bueno, haya comorbilidades que sean prohibitivas para el abordaje endovascular. Aquí se opta por la terapia quirúrgica abierta, en el cual se va a dar en aneurismas aórticos asintomáticos mayor a 5.5 centímetros, en el caso de los varones, y mayor a 5 centímetros en el caso de las mujeres, como menciono.
y está en la diapositiva. Por otra parte, cuando el aneurisma de aorta abdominal es de rápida expansión, ¿no? Como mencioné, mayor a 5 milímetros, 0,5 centímetros, en 6 meses, o al monitoreo, también es indicación de cirugía. Por otra parte, cuando estamos frente a un aneurisma asintomático, independientemente del diámetro, anatomía, o cuando hay una anatomía inadecuada para un abordaje endovascular, se opta por la cirugía abierta, un aneurisma infectado, o cuando hay la conversión después de una terapia o un abordaje endovascular fallido, ¿no? Entonces se va a basar esta terapia quirúrgica abierta en el recambio del segmento de la aorta dilatado por un material protésico, generalmente es Dacron, ¿no? Y el acceso que se va a tener para colocar este material protésico va a ser transabdominal, retroperitoneal, y el paciente tiene que estar anticoagulado y se tiene que aportar un injerto GRANT, que puede ser Dacro, que generalmente es a tejido membrana, además en fugas va a estar cubierto con colágeno o albúmina, y por otra parte también puede haber el material, lo que es el teflón, ¿no? Que es un material liso, menor riesgo de trombosis, ¿no? Y además tiene un soporte externo, ¿no? Y aquí se puede ver cómo se coloca las prótesis a una cirugía abierta en lo que es el aneurisma de aorta abdominal. En cuanto a las contraindicaciones, pues se contraindica en obesidad severa o mórbida, tanto en comorbilidad cardíaca no significativa, una cirugía abdominal previa o pacientes que puedan tener dificultades en recuperación a cirugías. Pueden haber complicaciones, ¿no? Tanto que es una cirugía de alto riesgo quirúrgico y que puede asociarse a comorbilidades como lo que es infarto de miocardio, arritmias, puede asociarse también infecciones, embolización distal, y bueno, riesgos quirúrgicos que se pueden asociar a cirugías de larga duración, ¿no? Ventajas de este tipo de cirugías: es un procedimiento con mucho tiempo que se está aplicando y se conoce bastante bien. Por otra parte, el cierre definitivo, ¿no? Sin riesgo de recurrencias, en cierta manera. Valoración directa de la integridad circulatoria, y además también la exploración de otras patologías. Las desventajas: es una gran incisión cicatricial, ¿no? A nivel abdominal, o el abordaje que se tome en cuenta. Se va a tener un pinzamiento de 30 a 90 minutos que puede traer cierto tipo a veces de contraindicación. Pues una cirugía larga, además que puede el paciente estar después de la cirugía en UCI por 2 días, internamiento por 15 días, ¿no? Y una recuperación muy larga, y puede presentar en su mayoría de casos disfunción sexual. En cuanto a la cirugía endovascular, pues es cuando se va a utilizar una prótesis vascular plegada dentro de un catéter que se involucra en la circulación a través de la arteria femoral. El acceso, como mencioné, va a ser bajo un catéter transfemoral guiado por angiografía, y las indicaciones van a ser mayores a 75 años, 2 o más comorbilidades que pueda presentar el paciente en contraindicación de cirugía abierta, ¿no? Como esa edad quizá muy avanzada, o un infarto o cardiopatía previa, como mencioné, en contraindicaciones. Además también que presente el paciente una anatomía favorable, ¿no? Esto es muy importante porque hay criterios que mencionan que cuando el paciente tiene un cuello aórtico de diámetro mayor entre 20 a 25 centímetros, pues es un criterio que contradice la cirugía, ¿no? No se recomienda mayor a 25 hasta 28 milímetros. En cuanto al cuello aórtico, pues cuando el largo es menor a 15 milímetros. En cuanto a la angulación del cuello aórtico, cuando hay una angulación mayor a 60 grados, está contraindicado la terapia endovascular. No tiene que ser menor a 60 grados para que se pueda optar por una terapia endovascular. Además de que pues haya la presencia de un trombo mural extenso, ¿no? Sobre todo a nivel del cuello aórtico,
está contraindicada lo que es la cirugía endovascular. Además, también el diámetro de la bifurcación, ¿no?, de la aorta, que debe ser menor a 18 milímetros. Cuando es menor a está contraindicado, ¿no? Se recomienda un diámetro mayor a 18 milímetros. En caso también de aneurismas ilíacos comunes bilaterales, ¿no?, que van a comprometer en este caso la morfología, ¿no?, haciendo de que se calcifiquen en la región bilateral de la bifurcación aórtica, o pueda generar tortuosidades, ¿no?, a nivel de la bifurcación o de las ilíacas, haciendo de que sea contraindicado la terapia endovascular. Entonces es muy importante tener condiciones anatómicas favorables para poder aplicar ese tipo de terapia endovascular, no mínimamente invasiva. Y hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Aquí podemos ver el esquema del implante, ¿no?, cómo se realiza. Por ejemplo, acá tenemos un aneurisma de la aorta abdominal, el cual se aplica de manera por la arteria femoral, y se introduce, bueno, el sistema portador, ¿no?, hasta el nivel del aneurisma, en donde se despliega la endoprótesis. Además de esto, cuando se despliega la endoprótesis, se va a dar la cateterización de la rama colateral, como podemos ver aquí, y de esta manera esto va a ayudar a que se despliegue mediante la rama colateral la porción que falta a la prótesis, y de esta manera se concreta la colocación adecuada de la endoprótesis en cirugía endovascular, ¿no? Las ventajas es pues que se puede hacer en pacientes de alto riesgo. Además, no se necesita anestesia general por lo visto. Además, no requiere por lo general ir a cuidados intensivos. Tiene un corto tiempo, entre 90 a 120 minutos, ¿no? Una internación no mayor a 3 días. Por otra parte, es menos doloroso, una recuperación mucho más rápida en relación a la abierta, evidentemente. Menos transfusiones por las evidentes pérdidas sanguíneas que se pueden evidenciar quizá en una terapia por cirugía abierta. Menos disfunciones sexuales. Por otra parte, las desventajas, no eliminación del saco, ¿no? Por otra parte, del 10 al 20% se puede llegar a provocar una reintervención, ¿no?, por filtraciones o desplazamientos al nivel de la fijación de la endoprótesis. Por otra parte, lo que es se desconoce también los efectos del tiempo sobre el material implantado, ¿no?, cuánto tiempo puede también durar, no se conoce con exactitud. Y bueno, el coste, ¿no? Y bueno, en complicaciones puede presentar arterioembolismo renal, ¿no? También síndrome posimplante. También puede presentar un infarto, necrosis de colon, trombosis interestén, o lo que es infección de la endoprótesis, ¿no? Y de esta manera, pues son las complicaciones que se puede evidenciar a lo que es la cirugía endovascular. Y eso sería todo, doctor. Ok, muy bien. Bueno, felicitar a los expositores. Está bastante completa la exposición, y sobre todo, bueno, la última parte de tratamiento, que ahorita, bueno, ahorita les acabo justo de enviar un angioten de un paciente que hemos tenido en el hospital, de un aneurisma de aorta abdominal. Ahorita les acabo de enviar al grupo, a todos. Y estaba buscando, justamente antes que Carlos acabe, estaba buscando el video de ese caso. Lo hemos operado acá, le hemos hecho un tratamiento endovascular, y justamente aclarando lo que Carlos nos está diciendo, aclarar algunas cositas como que Carlos seguro, no, está bien, yo no te digo que está mal, lo que has dicho está bien. Había más contraindicaciones, ¿no?, para el tema de la terapia endovascular, ya, y justamente como Carlos mencionó, ¿no?, la angulación, el cuello, ¿no? Pero ahora, o sea, con el desarrollo ya de las nuevas técnicas, es un tratamiento que está pues en boga ahorita. Prácticamente se podría decir ahora, el gol estándar del tratamiento, la terapia endovascular. Lo malo que es costoso, ¿no? Digo lo malo
porque, bueno, o sea, obviamente para nuestro sistema de salud, ¿no? No, no sería pues de una distribución universal. La idea es que sí, ¿no? Y sobre todo por ejemplo, yo trabajo en salud, ustedes saben, en salud estamos haciendo estos casos, se hacen estos casos en Lima, en el INCOR, en el Alminar, en el Rebagliati, ¿no? Se hace mucho endovascular. Yo cuando fui residente recién estaba comenzando el tema endovascular, yo les hablo, yo acabé el 2009 en mi residencia, hace 12 años, recién, yo casi poquísimos casos he visto de residente, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte, más o menos unos 8 años para ahora, prácticamente ya es el común denominador. Antes hacíamos un montón de cirugías abiertas, las convencionales, ¿no? Con todos los riesgos de morbimortalidad que han mencionado, ¿no? Entonces, pero ahora la terapia endovascular es lo que está primando. Y justamente por eso, los médicos, los colegas que se dedican a esto, a mí me gusta bastante este tema y por eso estoy comenzando a hacer acá, ¿no? Acá en Cusco. Lo malo que como no tenemos armado todo el servicio de endovascular, tenemos que estar pidiendo que compre el seguro y lo compra, ¿no? Pero demora, ¿no? Entonces, quizás mi objetivo, por lo menos como servicio acá en Cusco, es que acá unos 5 años tengamos, o sea, ya eso se haga también en una forma rutinaria, ¿no? Eso también, eso lleva mucho tema logístico, mucho tema de insumos, mucho tema de capacitación, obviamente, ¿no? No solamente para el médico, ¿no? Los médicos, obviamente, para los tecnólogos médicos que nos apoyan mucho en esto, ¿no? Enfermeras igualmente, ¿no? Y todo el personal que maneja los insumos. Porque como mencionaba sus compañeros en la exposición, hay que hacer medidas, ¿no? Han mencionado para, por ejemplo, poner una endoprótesis, no todas las endoprótesis son del mismo tamaño, del mismo diámetro, de la misma morfología. Hay unas que son bifurcadas, otras que son monoiliacas, otras que son biliacas, o sea, hay diferentes morfologías y justamente conforme la ingeniería biomédica está avanzando, hay nuevos, o sea, se podría decir, nuevas técnicas, nuevos retos que se van adquiriendo y nuevos desafíos que se van venciendo, ¿no? Justamente hablaba mucho de la angulación. Y si alguno de ustedes, bueno, ahorita lo vamos a hablar un poquito más, ve las fotos que acabo de mandar ahorita, ¿no? Ahí se ve que, por ejemplo, la ilíaca izquierda está bien angulada. Incluso se llama eso, tiene una imagen como que de pata de rana, ¿no? Bien angulada. Teóricamente sería una contraindicación, ¿no? Pero ya no es una contraindicación absoluta, ¿no? Hemos operado a ese paciente si tuvieras, Carlos, a lo mejor presentarle un ratito ahí lo que justamente les estoy hablando, lo que les he mandado hace un ratito, que es un caso, ahí está, ahí por favor. Miren, miren, miren por favor, este caso todos vean. Miren, ese es un caso que hemos tenido, es un caso de acá de Cusco, del hospital. Miren, ayúdame con tu cursor, por favor, Carlos. No sé, creo que algunos de práctica les he mencionado, o del semestre pasado, porque justo fue un caso que operamos en abril, si no me equivoco. Miren, miren a ver, señálame arriba, la aorta normal. Ya, esa es la aorta normal, ahí está el cuello, ¿no? Ahí está la mesentérica, ¿no? Y mira el cuello, ya, y el aneurisma. Miren el aneurisma. Ahí está el aneurisma, ¿no? Es un aneurisma aproximadamente de unos 8 centímetros, aproximadamente, porque si tenemos en cuenta que 2 centímetros mide el cuello, el diámetro normal, es de por lo menos unas 4 veces más, ¿no? Entonces, es uno de 8 centímetros más o menos que se mide, ¿no? Hablando un poco ya de diagnósticos, el software de los tomógrafos actuales nos permite hacer la medición. Ahora, para medir, por ejemplo, la endoprótesis, se necesita un software adicional, aparte, ¿no? Para hacer todas las medidas, ¿no? El médico, el cirujano, en este caso nosotros, tenemos que medir cuánto mide el cuello, a qué distancia está el cuello de las renales, ¿no? Abajo igualmente a qué distancia está, con eso sacamos el diámetro del injerto, el injerto endovascular, y se planifica la cirugía, ¿ya? Igualmente, miren acá, miren, por ejemplo, la ilíaca izquierda, lo que decía, ¿no? Miren la angulación terrible que tiene. Esa es la derecha, esa es la ilíaca derecha. ¿Ya? Esa es la izquierda. Miren, 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 ¿no? Eso que lo digo, es imagen en pata de sapo, pata de rana, ¿no? Que efectivamente parece, ¿no? Y miren la angulación tan marcada que tiene, ¿no? Teóricamente sería una contraindicación, pero no, lo hemos hecho. Es difícil, obviamente. Claro, esto lo ha hecho un colega que
que ya tiene muchos años haciendo esto endovascular, tiene más de 10 años, ¿no? Que es del INCOR y nos viene a apoyar, ¿no? Nosotros estamos ahorita, incluyéndome y mi persona, estamos como que en entrenamiento de esto para poder realizarlo acá. Pero obviamente nos tiene que apoyar alguien con mucho más experiencia, porque obviamente pues el caso lo amerita, ¿no? Entonces, ahí ya, y prácticamente, como él me dijo, ¿no? Porque yo le decía, ¿no? Le preguntaba igual de la angulación y todo, me dijo, prácticamente me dice, todos los aneurismas se pueden realizar. Prácticamente ya todos. Las angulaciones, acá también, por ejemplo, vean, si arriba, el cuello del aneurisma, a ver, muéstrame por favor, Carlos. Ese es el cuello, ¿no? El cuello es la parte, se puede decir, del aneurisma de la aorta sana, ¿no? Y luego viene ya el aneurisma en sí, ¿no? Entonces, siempre la endoprótesis o la prótesis, si hacemos cirugía abierta, tenemos que, cuando es endoprótesis, anclarla a una parte de aorta sana. E igualmente, cuando hacemos una sutura, cuando hacemos una interposición de un injerto, hacemos una sutura, ¿no? Manual, igual tenemos que anastomosar el injerto siempre a aorta sana. Nunca puede ser aneurisma a aorta aneurismática, ¿no? Porque obviamente de ahí se puede, al final no se corregiría nada, porque toda esa parte que está aneurismática, si sea chiquita, puede seguirse dilatando, puede romperse, ¿no? Hay más posibilidad de endofugas, endolix, ¿no? Y de disección igualmente, y sería una complicación. Siempre la endoprótesis o la prótesis, ¿no? Convencional, ¿no? Se anastomosa o se ancla a un tejido sano, a una aorta sana. Nunca puede ser a tejido neurismático, ¿no? Como que es obvio, pero de todas maneras siempre hay que recalcar esto, ¿no? Entonces, miren, y ahora a ver, Carlos, avanza un poquito, esta es una imagen anterior, y miren, de pasito para mostrarles, creo que no todos han visto, además creo que, no sé si a todos les he enseñado, creo que el primer grupo nomás. Avánzalo, por favor. Hay una imagen que está volteado. Este es de frente, ¿no? Miren, ahí está, miren esto. Miren esa imagen, y miren, hay una como doble contorno, doble línea, ¿no? Esa doble línea, no, dentro del aneurisma, dentro del aneurisma. Eso, es ese. Eso es una imagen compatible con una ruptura, ¿no? Ese es una aneurisma de aorta que está con inminencia de ruptura, ¿no? O sea, quiere decir que ya el endotelio, ¿no? La pared interna de la aorta neurismática ya está resquebrajada. Y esto en cualquier momento nos puede llevar a la ruptura del aneurisma. Esto constituiría, se podría decir ya casi como una urgencia, ¿no? No es una emergencia porque no está rota. Si estuviera rota es una emergencia, ¿no? Que tienes que operarlo sí o sí. Así tengas endovascular o no, tienes que entrar a operar, ¿no? Obviamente con el riesgo de morbo y mortalidad alto. Pero si está todavía, eso está con una inminencia de ruptura, ¿no? Que lo puedes controlar obviamente con tratamiento médico, con reposo y todo, pero hay que planificar la cirugía. Este caso justamente nos vino así, tomamos esta tomografía, vimos que había una inminencia de ruptura y lo coordinamos con el colega del INCOR de Lima, que es el endovascular, compramos el material y lo hicimos acá, ¿no? Y ahorita les voy a mandar un ratito, mientras estamos un poquito repasando, les voy a mandar ahorita cómo quedó nuestro caso operado. ¿Ya? A ver, preséntame lo que lo han expuesto para poder avanzar algunas cositas ahí, mientras voy buscando un ratito deme unos minutos y vayan poniendo por favor la presentación de ahora. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, hasta ahora? ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre lo que han expuesto sus compañeros? Que está bastante bien, por cierto. Ya. Bueno, teóricamente, si que no me dicen nada, todo está claro, ¿no? A ver, retrocede un poco, Carlos, hasta el principio y vamos viendo algunas cositas para, sobre todo, algunas, y ahorita les acabo de mandar al chat, después me lo van a presentar, el caso justamente del aneurisma que hemos presentado, los resultados postquirúrgicos, ¿no? Con la fluoroscopía. Bueno, ya ustedes saben la aorta, creo que es ya más ni más que decir, pero ya me he hecho un resumen, está perfectamente bien explicado, ¿no? Bueno, ¿qué cosa es la aorta? Obviamente la principal arteria del organismo, es la que lleva, pues, sangre a todo el cuerpo a través de todas sus ramas, ¿no? Tiene diferentes porciones, ¿no? Para ser anatómicamente divididas y cuestiones también académicas, la aorta torácica, la aorta abdominal. La aorta torácica sabemos que es raíz de aorta ascendente, callado y aorta descendente torácica. Y luego la aorta abdominal, que viene el diafragma hasta la bifurcación, ¿no? Y obviamente, de acuerdo avánzalo por favor.
las zonas igualmente, ¿no? Generalmente una división importante es el tema de la división de suprarrenal y de infrarrenal. Ya ustedes, como los compañeros también han mencionado, los aneurismas más frecuentes son los infrarrenales, ¿no? Pero también hay aneurismas suprarrenales. Y obviamente, de acuerdo se podría decir que el abordaje quirúrgico de los suprarrenales es mucho más complicado. Y justamente a raíz de esto fue que se idearon, comenzaron a dar las endoprótesis, la teoría endovascular, porque es de abordaje bastante complicado esa zona. Generalmente hasta la zona de las renales podemos abordar por vía transperitoneal, por vía retroperitoneal, incluso con expandida, ampliada, se puede abordar, pero las zonas más superiores es bastante complicado, ¿no? Y conlleva pues un trajín quirúrgico bastante importante y riesgo de morbimortalidad. Por eso se comenzaron a desarrollar las técnicas endovasculares que prácticamente ahora se han extendido hacia todas, incluso hasta de aorta ascendente. Antes era un principio que aorta ascendente tenía que ser quirúrgica, convencional, con esta corpórea, obviamente, como hablamos en Marfan, sí o sí, ¿no? La cirugía de Bental, ahora han mencionado la de David Jacob, ¿no? Entonces, estaba ya como que estandarizado, pero incluso ahora están viendo, ¿no? Están viendo la forma de poder hacer endoprótesis hasta en aorta ascendente, ¿no? Acá lo que hay que tener en cuenta es sobre todo los troncos supraórticos, ¿no? Incluso hay injertos, vamos a ver, hay endoprótesis, mejor dicho, que están fenestradas, ¿no? O sea, todo, la bioingeniería, la ingeniería biomédica está avanzando de tal manera que se están desarrollando pues nuevos dispositivos quirúrgicos como endoprótesis, de diferentes formas, de acuerdo a la necesidad que uno va teniendo de acuerdo a los casos, y prácticamente no sorprendería que en un futuro, acá a lo mejor cuando ustedes ya sean especialistas, si alguno se inclinó por la cirugía cardiovascular o la cardiología intervencionista, ¿no? O sea, van a ustedes ver y realizar quizás estas cosas, ¿no? O sea, ya endoprótesis, pues, para todos los segmentos de aorta, que antes estaban, se podría decir un poco, había segmentos prohibitivos, ¿no? Como la aorta ascendente, por ejemplo, ¿no? Se decía que de la aorta descendente recién se indicaba endoprótesis, y eso también lo aprendí yo de residente. Y todo lo que es aorta ascendente y arco, ¿no? Tenía que ser con cirugía abierta sí o sí, ¿no? Que hasta ahora todavía se va desarrollando, pero no, no creo que, o sea, en un futuro probablemente esto cambie, ¿no? Ya que unos 5 o 10 años, a lo mejor ya se crean nuevas endoprótesis, se están creando ahorita nuevas endoprótesis para todos los segmentos de aorta. Definitivamente la cirugía endovascular tiene muchas ventajas en relación a lo que es los riesgos de morbimortalidad. La morbilidad y la mortalidad asociada a la intervención quirúrgica es mucho menor, mucho menos sangrado, menos riesgo de alguna complicación ateroembólica, ¿no? Trombóticas, ¿no? Igualmente de embolizaciones distales y mortalidad, ¿no? Definitivamente, aunque la mortalidad ya en cirugía abierta igual es baja, ¿no? O sea, ha bajado bastante a comparación de años anteriores, pero igual la endovascular supera esto, ¿no? Entonces, y por ejemplo, pacientes que tenemos con alto riesgo quirúrgico, que antes prácticamente indicar una cirugía, pues era prohibitivo, ¿no? Porque pacientes, por ejemplo, hipertensos, diabéticos, renales, con EPOC, pacientes, o sea, de edad, que tenían de todo, ¿no? Y que encima tenían su aneurisma, o sea, el riesgo quirúrgico intraoperatorio de mortalidad intra o posoperatoria inmediata era altísimo, ¿no? Entonces, ahora con esta endovascular prácticamente esto se ha reducido. Y todos los que tienen riesgo quirúrgico alto, tranquilamente pueden colocarse una endoprótesis, ¿no? Y igualmente, pacientes, por ejemplo, multioperados abdominales, que antes era un dolor de cabeza y prácticamente, pues, ya decíamos que no se podía hacer nada. Si el paciente era multioperado abdominal, entrar a operar ahí una aorta, uff, ¿no? Porque las adherencias que se generan es complicadísimo. Y si por A o B se abre un intestino, ¿no? Al momento de hacer el abordaje, despegar y todo, te contraindica la colocación de un injerto. Porque si se abrió un intestino y colocas un injerto, alta posibilidad de que los jugos que pueden filtrar, ¿no? Intestinales, te pueden hacer una dehiscencia del injerto y obviamente con la consiguiente complicación y probable hasta muerte del paciente, ¿no? Porque hay una dehiscencia del injerto, el paciente se desangra y se muere, ¿no? Entonces era muy complicado antes, pero ahora, como les vuelvo a repetir, está en los países avanzados, Estados Unidos, en Europa prácticamente, pues esta es
la terapia de elección, ¿no? O sea, pero acá en nuestro país recién está entrando, está avanzando, ¿no? Ojalá que, bueno, que la situación económica y de salud nos lo permita en los próximos años, ¿no? Poder desarrollar más en este sentido, porque es algo muy interesante, es de trabajar, no es tan del otro mundo, como les digo, no es tan difícil, ¿no? Es relativamente sencillo, obviamente con toda la capacitación, entrenamiento, pero el gran problema es el costo. Si vale decirles, pues bueno, que ustedes también sepan, ¿no? No solamente medicina, sino todo lo que es gestión de salud que están llevando y costos en salud. Una cirugía de estas te cuesta aproximadamente unos 80.000 soles, ¿ya? Porque todo el set de endoprótesis está aproximadamente 35.000 soles. Y el set que ayuda con los catéteres, las guías, introductores y todo, también está algo de 30.000, más los costos de hospitalización, que serán unos 10.000, sí, más o menos unos 80.000 soles. Obviamente no es para cualquier bolsillo, ¿no? Y definitivamente si el sistema de salud lo cubre, ¿no? Por ejemplo, el Seguro Social lo cubre, ¿no? O sea, a cuentagotas, pero lo cubre. El MINSA, el CIS, no sé si lo está cubriendo, ese es el gran problema, ¿no? Pero la idea sería, pues, de que definitivamente eso tuviera una cobertura universal, ¿no? Muy bien, entonces, poquito ya hablando del tema ya médico, ya sabemos que los aneurismas puede afectar cualquier segmento de la aorta torácica, de la aorta abdominal igualmente, pero es mucho más frecuente la aorta descendente, perdón, la aorta abdominal infrarrenal, de todos los aneurismas del cuerpo. Es la más frecuente, pero en cualquiera se puede presentar. Ahora, dentro de los torácicos, la más frecuente es en raíz de aorta, ¿no? Raíz de aorta y aorta ascendente. Mucho menos en callado y mucho menos en aorta descendente torácica, ¿no? Entonces, avánzalo, por favor. Bueno, el recuento anatómico creo que ya lo saben. Primero, la definición es importante. ¿Cuándo se llama aneurisma? Era, y justo cuando llevamos prácticas también les mencionaba, ¿cuándo decimos que es un aneurisma? Generalmente cuando el diámetro es superado en un 50%, ¿no? Es un diámetro, no es un diámetro absoluto, es un diámetro proporcional, ¿no? O sea, es 50% al diámetro normal. Y esto obviamente va a variar de persona a persona, ¿no? O sea, definitivamente los varones podemos tener nuestra aorta un poco más gruesa, ¿no? Y sobre todo son varones, pues, que pasan 1,90 m, ¿no? O sea, definitivamente su aorta no va a ser del mismo tamaño que una persona baja, una mujer baja, delgadita, de 1,50 m, ¿no? Definitivamente va a haber una proporción, ¿no? Y obviamente, para considerar aneurisma, todo va en función de la normalidad de cada persona, ¿ya? Entonces, avánzalo, por favor. Una dilatación de más del 50%, y acá es importante conocer los diámetros normales. Y generalmente los diámetros normales van en función, son rangos, no son medidas exactas, ¿no? Miren acá, por ejemplo, la aorta ascendente, ¿no? 2,86 como promedio, puede ser un poquito menos, puede ser 2,6, puede ser 3, ¿no? Como un promedio de 2,86. Igualmente, el arco aórtico es un poquito más grueso, el arco aórtico es más grueso siempre, ¿no? De 3,5 a 3,7 en mujeres y 3,6 a 3,94 en varones. Y así, ¿no? Miren, aorta descendente, ¿cuánto mide? Entonces, a estos valores normales, si le sumamos el 50% de lo normal, ¿no? Entonces, ya podemos considerar un aneurisma. Es diferente, y eso también quiero que me entiendan. Y sus compañeros ya lo han explicado, creo, de todas maneras lo voy a aclarar. Es diferente considerar cuando es un aneurisma y diferente cuando es un aneurisma con indicación quirúrgica, ¿no? Es distinto. O sea, por ejemplo, una persona en aorta descendente, no un varón, supongamos en aorta descendente distal, que su aorta mide 2,5, ¿no? A partir de 3,75 consideramos que es aneurisma, ¿no? Pero no significa que sea quirúrgico, ¿no? O sea, si esa persona va creciendo y llega a 4, igual no es quirúrgico. 4,5, probablemente tampoco. Ya si nos llega hasta 5,5 o 6, ya lo consideramos quirúrgico, ¿no? Es distinto. Entonces, aneurisma a partir del 50% del diámetro normal en el segmento afectado. La incidencia está viendo acá, aproximadamente 6 a 10 casos por cada 100.000 habitantes. Ocurre con mayor frecuencia en la sexta y séptima décadas de la vida. Personas a partir de 50, 60 años, ¿no? Y generalmente es más frecuente en varones que en mujeres. Eso es lo que dicen las estadísticas en cuanto a incidencia epidemiológica. Ya, muy bien, avánzalo, por favor. Entonces, avánzalo. La etiología, bueno, tenemos varios factores, ¿no? Ya sabemos, factores, hay enfermedades de tejido conectivo como Marfan que hemos visto, Ehlers-Danlos,
aortitis, que son inflamaciones de la pared aórtica, infecciosas, inflamatorias, ¿no? Que no es frecuente. Los trastornos inflamatorios, como por ejemplo las arteritis de Takayasu, células gigantes, la artritis reumatoide, diversas enfermedades reumatológicas, ¿no? Infecciosa ya hemos visto, pero sobre todo la más frecuente es la degenerativa o idiopática, ¿no? Que es la que no tiene causa aparentemente, ¿no? Y es la que se relaciona con factores de riesgo que van de común con el síndrome metabólico. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hipertensión arterial, hipercolesterolemia, obesidad, tabaquismo, diabetes, todos los factores que ustedes me imagino que ya han llevado, ya conocen cuál es el síndrome metabólico, ¿no? Que van de la mano con todas estas patologías, influyen en la aparición de aneurismas. Por eso, si queremos prevenir, ¿no? Porque la idea y la medicina preventiva también siempre es un punto importante, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta, y ustedes, cuando sean médicos generales, van a hacer mucha medicina preventiva, ¿no? Porque cuando ya somos especialistas, pues bueno, ya nos llegan casos pues ya diagnosticados y para resolver, ¿no? Pero la idea es tratar en lo posible de evitar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En modificar los estilos de vida, los factores de riesgos, los que son modificables, obviamente, ¿no? Porque edad, sexo, genética, eso no podemos modificarlo. Pero la hipertensión arterial, adecuado control. Diabetes igualmente, obesidad igualmente, sedentarismo igualmente, tabaquismo, hábitos nocivos como tabaquismo, alcohol, pero más el tabaquismo, hipercolesterolemia, ¿no? También son patologías de nuestro mundo, ¿no? Del mundo actual, del mundo progresista, sedentario en el que vivimos, ¿no? Que la cual que nos obliga pues a hábitos alimenticios muy dañinos, muy nocivos, la famosa comida chatarra, el estrés, ya la poca actividad física, sobre todo cuando uno llega a cierta edad, no viejos, ¿eh? Sino cuando ya, por ejemplo, ustedes lo van a ver, y bueno, ojalá que no lo pierdan. Por ejemplo, cuando uno es universitario, pues uno siempre hace su deporte, juega, bueno, ahora con la pantalla de la pandemia, pues se dejó un poco de lado esto, pero normalmente, pues siempre hace deporte, ¿no? Jugar, pues el deporte que quiera, natación, todas esas cosas, ¿no? Pero ya cuando uno comienza a trabajar, a veces ya estás tan ocupado en todo tu día que es un poco difícil a veces retomar esto y uno se vuelve muy sedentario. Aparte también la comida que no ayuda, ¿no? Los hábitos alimenticios que no ayudan, encima por ahí, pues para la ansiedad, entre comillas, el tabaco y todo, comienzas a desarrollar y comienzas a engordar, obviamente, y por ahí, predisposición genética, hipertensión, diabetes, alta posibilidad de que de que uno desarrolle aneurismas, ¿no? Entonces, hay que siempre controlar ustedes mismos desde ahora y obviamente comenzar a enseñar a su entorno familiar probablemente, y luego a su entorno amical, y luego cuando ya sean médicos, a su entorno de pacientes, ¿no? La educación es importante y ojalá que en algún momento esto se disminuya. Aunque ahorita ustedes saben que no, las enfermedades cardiovasculares prácticamente son las de más alta incidencia y más causa de mortalidad a nivel mundial al momento, ¿no? Y seguida por el cáncer, ¿no? Esperemos, ¿no? Que en algún momento, pues, esto pueda disminuir, ¿no? Avánzalo, por favor, que tenemos algunos otros factores un poco más raros, ya hemos visto. La fisiopatología, bueno, ya su compañera lo explicó, ¿no? También tanto del crecimiento de la aorta como también la formación de la disección, que también lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Acá esto lo vamos a avanzar un poquito más rápido, ¿ok? Al final influye mucho lo que es la pared, la pared vascular, ¿no? Acá sabemos, bueno, la división de acuerdo a los a ver, los aneurismas aórticos ascendentes, ajá, son generalmente desde la válvula aórtica, que puede estar comprometida o no, hasta el tronco brachocefálico. Después los de arco aórtico mucho menor y de aorta descendente ya son más o menos un 40%, y los tóraco-abdominales son mucho más raros. Felizmente no hay mucho porque esa zona es bien complicada de abordar. Los más frecuentes son los de aorta ascendente, de raíz de aorta y aorta ascendente, que ya estamos viendo, ¿no? ¿Ok? En cuanto a aorta torácica, ¿ya? Avánzalo. Avánzalo. La clasificación de Crawford, que es válida, ustedes la van a repasar, de acuerdo al segmento anatómico que está comprometido, ¿no? Ya establecemos qué tipo es, eso sobre todo para tener siempre una clasificación tipo académica y que todos hablemos el mismo idioma cuando tengamos una clasificación. Es válida todavía la de Crawford, es un poco antigua, pero todavía está válida, avánzalo. Acá, bueno, en cuanto a la forma, sabemos, ¿no? Los fusiformes, que son el A, que engloba toda la pared, se podría decir, de la aorta, y, ¿ya? Y sacular, que se podría decir que es más localizada, ¿no? Generalmente los saculares
hay algunos, pero no es muy frecuente. Generalmente más frecuente son los fusiformes que involucran toda la circunferencia de la pared. ¿Ya? Avánzalo, por favor. Avánzalo. En cuanto a clínica, igual los aneurismas, la gran mayoría son asintomáticos. Esto va para torácica y abdominal. Y son hallazgos, muchas veces, hallazgos incidentales, cuando hay factor de riesgo, por ejemplo, ¿no? Cuando hay aterosclerosis por tabaquismo, antihipertensión, hipercolesterolemia, aneurisma en otros lados, o disección aórtica previa, o una condición de riesgo como un Marfan, un Ehlers-Danlos, ¿no? O cualquier, por ejemplo, un aneurisma cerebral igual, nos ponemos a buscar, podemos encontrar un aneurisma de aorta torácica o de aorta abdominal. Pero como le digo, la gran mayoría son asintomáticos. Y cuando ya comienzan a hacerse sintomáticos, quiere decir que ya ha habido una complicación, tipo disección y tipo una ruptura. ¿Ya? Avánzalo. Generalmente, asintomático ya hemos visto, ¿no? De manera incidental, con hacer los exámenes, y sintomáticos, generalmente el síntoma más frecuente es el dolor, ¿no? Generalmente un dolor torácico, a veces puede ser un dolor retroesternal o a veces puede ser dolor interescapular en la espalda, ¿no? Que puede ser muy severo, puede acompañarse muchas veces de lo que sería ya alteraciones en la hemodinamia, si es que se confirma pues una complicación tipo disección o tipo ruptura. ¿Ya? Avánzalo, por favor. Acá igualmente, acá puede haber sibilancias, tos, hemoptisis, dolor por compresión, o sea, diferentes clínicas que han mencionado sus compañeros que se pueden presentar. Avánzalo. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un aneurisma de aorta torácica? Probable, ¿no? Pulsos igualmente, la evaluación de pulsos es importante. Generalmente en estos pacientes los pulsos van a estar disminuidos o incluso ausentes, sobre todo si hay una complicación tipo pues una ruptura o una disección, ¿ya? Entonces, inmediatamente realizar, avánzalo, exámenes de imágenes, ¿no? Y que generalmente, porque los hallazgos, como mencionaron sus compañeros, son inespecíficos. O sea, generalmente no es que algo sea patognomónico, ¿no? El dolor puede ser por otra patología, a veces confunde con infartos, con esto torácico, ¿no? U otro tipo de enfermedades, o sea, esofagitis, o sea, es en específico, ¿no? Entonces hay que hacer exámenes para poder corroborar o descartar. Y generalmente podemos hacer un ecocardiograma, ¿no? Que es válido para ver sobre todo válvula aórtica, raíz de aorta, hasta aorta ascendente más o menos, pero es mucho mejor lo que serían los exámenes de imagen contrastados, como el angiotem o angiotac o angioresonancia. Generalmente son exámenes de elección. Ahora, lo que tenemos con mayor frecuencia, lo que tenemos más a disposición es el angiotem. Entonces, el angiotem es prácticamente el examen, el gold estándar para diagnosticar, se le podría decir, un aneurisma, ¿no? Porque como es con contraste, se ve cuánto, y vamos a medir exactamente cuánto mide la raíz de aorta y todos los segmentos aórticos, y vamos a ver también si hay una probable disección, una complicación como una disección o una ruptura. Entonces, el angiotem o angioresonancia son exámenes que se deberían realizar y que prácticamente nos dan un diagnóstico bastante exacto de un aneurisma de aorta torácico, y también generalmente nos sirve para poder definir una estrategia o un tratamiento quirúrgico. ¿Ya? Avánzalo, por favor. Por ejemplo, la fotografía que les mandé hace un momento es un angiotem, ¿no? Con reconstrucción, miren, la reconstrucción está bien bonita todo, y cómo nos muestra claramente un aneurisma, ¿no? En este caso un aneurisma de aorta abdominal. ¿Ya? Ecografía transtorácica ya hemos visto, ecografía transesofágica también se puede realizar, pero es un poco más invasivo, porque es un catéter, una sonda esofágica a través del esófago. La angiografía por sustracción digital, efectivamente, como mencionaron, no la usamos de rutina, la usamos cuando hacemos la intervención quirúrgica, eso sí, nos ayuda mucho para el momento de intervención, pero no quizás de rutina, ¿no? Entonces, lo malo quizás por ejemplo, los angiotem, ¿no? Es que se usa contraste, ¿no? Un paciente, por ejemplo, que tiene un riñón que está pues ahí a medias, ¿no? Un riñón límite con función, difícil de que se pueda realizar porque podemos terminar de dañar el riñón, ¿no? Y igualmente que el contraste, hay personas que son a veces alérgicas al contraste, sobre todo los de yodo, y obviamente no se puede realizar este tipo de procedimientos. Entonces, en esos casos, valorar riesgo-beneficio, ¿no? Y si no, una alternativa sería la angioresonancia, ¿no? Que no, prácticamente no usa contraste, ¿no? Pero para que sepan cuáles son los métodos diagnósticos que podemos usar, ¿ya? Avánzalo, por favor. En función al tratamiento, generalmente, bueno, siempre individualizar caso, ¿no? De acuerdo a edad, efectivamente, su corporal, síntomas, patologías, ¿no?
Tratamiento inicial, tratamiento médico, siempre control de presión arterial, generalmente disminuir el estrés, dar tratamiento médico con beta bloqueadores, podría ser, ¿no? A veces antihipertensivos, si hay un antecedente de hipertensión arterial, ¿no? Cualquier evento que nos pueda llevar a una ruptura, dar el tratamiento. Efectivamente mencionaron que el tratamiento médico no hay una indicación, se podría decir 1A con los medicamentos, pero hay ciertas evidencias que ayudan, ¿no? Sobre todo los beta bloqueadores, ¿no? Entonces, los antioxidantes plaquetarios a veces, ¿no? Pero los beta bloqueadores podríamos usarlos para disminuir lo que es frecuencia cardíaca, disminuir lo que es la tensión en la superficie de la arteria, ¿no? Y obviamente con eso disminuir síntomas, controlar y evitar complicaciones como disección o ruptura, ¿ya? Acá, como dice, el manejo inicial, hay que disminuir el estrés sobre la pared arterial, que se controla la frecuencia cardíaca, la presión arterial, fármacos para usar, generalmente ya les mencioné, los beta bloqueadores, con el objetivo de lograr una frecuencia cardíaca menos de 60 por minuto. Hay que bradicardizar al paciente, ¿no? Igualmente se puede usar bloqueadores antagonistas de canales de calcio, ¿no? Como el nifedipino, nimodipino, ¿no? Y obviamente todo debería hacerse, si tenemos un paciente complicado, obviamente ya hospitalizado, monitorizado, y tenemos un paciente que está ambulatorio, pues valorar si se hospitaliza o no, de acuerdo al cuadro que tengamos, ¿no? Entonces, hay tratamientos médicos, pero los tratamientos médicos generalmente son básicamente paliativos y nos disminuyen las complicaciones. Pero cuando ya se indica la cirugía, prácticamente pues el paciente tiene que ser operado, ¿no? Avánzalo, por favor. En el tratamiento, acá está tratamiento quirúrgico, y acá ayúdame con tu cursor, por favor, Carlos. Acá su compañero mencionó diámetro, ¿no? ¿Cuándo se operan aneurismas de aorta torácica? Habíamos hablado en Marfan más de 50 milímetros, ¿no? O sea, o más de 5 centímetros. Generalmente acá, tomemos, en pacientes que no son Marfan, generalmente tomamos a partir de 55 milímetros para arriba, ¿ya? O sea, más de 5.5 centímetros, ¿no? ¿Ok? En arco aórtico igualmente, generalmente en aorta descendente, más de 6 centímetros o 60 milímetros, y cuando un poco menos, 4.5 centímetros en pacientes que han tenido antecedentes después de patología valvular aórtica generalmente, ¿no? Cuando es sintomático también hay que valorar mucho síntomas con tamaño, ¿no? A veces, si está muy sintomático el paciente o hay riesgo de que se complique, también se indica lo que es la cirugía. Y el crecimiento rápido, por eso todo paciente con aneurisma que no es quirúrgico al momento, siempre tenemos que hacer un seguimiento. Incluso me mencionaron una tabla de cada cuánto se debería hacer el seguimiento de acuerdo al diámetro inicial de la aorta, ¿no? Hay estudios, como mencionó Carlos, de la Sociedad ya Americana de Vascular, ¿no? Que muestra que de acuerdo al tamaño se indica el seguimiento cada cuánto tiempo, ¿no? Entonces, cuando se llega, obviamente, o se ve que el crecimiento es más de 5 milímetros al año, ¿no? Podemos ya indicar una cirugía, ¿ya? Disección aórtica, eso vamos a verlo después, tipo A, es una emergencia quirúrgica que tiene que ser resuelta de inmediato, ¿ok? Y insuficiencia aórtica también, cuando se produce un daño de la válvula aórtica, también hay que indicar lo que es la cirugía, ¿no? Se podría hacer, por ejemplo, la cirugía de Bentall, ¿no? Cuando cirugía de Bentall, ya hemos dicho, acá está en el recuadro naranja, la cirugía de Bentall es el reemplazo de toda la raíz de aorta, ¿no? Con la válvula, y se reimplanta en las coronarias, ¿no? O sea, se reemplaza toda la aorta, se reemplaza la válvula aórtica y se reemplazan las coronarias. En cambio acá, generalmente no se afecta mucho la válvula aórtica muchas veces, y solamente se reemplaza, como ven en el esquema, a ver, señala el injerto ahí está el injerto, ¿no? Está suturado, está cosido, ¿no? El injerto solamente se reemplaza el segmento aórtico que está dilatado o aneurismático. Es la cirugía de David Jacob, ¿ya? ¿Ok? Entonces se reemplaza con una prótesis de Dacron, por si acaso. No es Dracon que me habían dicho, es Dacron. Es un material bastante bueno, no forma muchos trombos, no sangra mucho, ¿no? Se debe ser el material de elección para que se usa cuando se reemplaza en aneurismas, tanto de aorta torácica como aorta abdominal también. Muy bien, entonces esas serían las cirugías que podemos tener como alternativas para aorta torácica. Todo esto obviamente tiene que hacerse con circulación extracorpórea. Ya vamos a ver un poco más de circulación extracorpórea cuando toquemos el tema de patología coronaria, ¿no? Hay un grupo que también va a exponer, va a hablarnos un poco de circulación extracorpórea con parada cardíaca. Todo esto obviamente tiene que ser con parada cardíaca, con extracorpórea, no puede ser una cirugía pues así nomás, sería imposible de realizar. ¿Ya? Muy bien, avánzalo por favor.
Avánzalo hasta los injertos. Mira, los injertos, miren, por ejemplo, acá en el lado de la derecha, ¿no? Miren los injertos. Miren, el injerto es un injerto con varias ramas que van a los troncos supraórticos. Siempre tenemos que revascularizar. Supongamos que tengamos una dilatación de aorta que involucra callado, tenemos que revascularizar los troncos supraórticos. Obviamente, la carótida, la subclavius, ¿no? Pero técnicamente el paciente, pues, va a tener una complicación brutal y va a fallecer, pues, ¿no? No va a llegar sangre al cerebro, a los venos superiores, ¿de qué nos serviría? ¿No? Siempre tenemos que revascularizar, obviamente, los troncos supraórticos. Puede ser con injertos ya con ramas, ¿no? Hay injertos que tienen bifurcados o trifurcados, o se puede incluso anastomosar, ¿no? Al injerto principal se puede hacer anastomosis, ¿no? De injertos lineales, pero eso ya no se usa prácticamente. Ahora ya vienen ya los injertos bifurcados o trifurcados, como están viendo acá, ¿ya? Muy bien, avánzalo, por favor. Ok, acá este caso es un caso, por ejemplo, bien acá, es un aneurisma de aorta descendente torácica. Se prefiere en aorta descendente torácica, que es de la subclavia, de origen de la subclavia izquierda hasta abajo. Preferentemente podemos usar una endoprótesis, que es lo que están viendo acá. Pero ya les he dicho que también se puede usar endoprótesis en todos los segmentos de aorta, que ya se están desarrollando nuevos injertos, nuevas endoprótesis con fenestras que dan ramas a los troncos supraórticos, ¿ya? Muy bien, avánzalo. Generalmente, pues, una disminución de la morbilidad intraoperatoria y postoperatoria con la terapia endovascular. Acá, efectivamente, han mencionado la reparación endovascular de la aorta torácica. Es un enfoque mínimamente invasivo que coloca un endoprótesis, ¿no? ¿Ok? A través, los abordajes son por arterias periféricas relativamente de fácil abordaje, como las arterias las femorales, a nivel inguinal, que también funcionan lo mismo para aorta abdominal. ¿Ok? Hay que elegir siempre las imágenes con un angioten, hay que medir todo, como me dicen acá, ¿no? Una evaluación aortoilíaca y luego proceder a escoger el tipo de endoprótesis y realizar el procedimiento. Avánzalo, por favor. Hay un esquema de... Acá, miren, ahí está, ¿no? Miren, por ejemplo, acá donde dice liberación, ¿no? Miren un neurisma al costado, donde dice la guía. Así, entra la guía, ¿no? Después entra la endoprótesis cerrada y luego cuando uno llega ya midió dónde va a anclarlo, lo despliega. Como que se abre la endoprótesis y al final se va a terminar pegando en la pared interna de la aorta y va a quedar como el lado derecho, ¿no? Mire el lado derecho cómo quedó, la endoprótesis desplegada, así va a quedar. Ahora, también hay unas endosuturas, que son como unos tornillitos que uno libera y para que ya no haya o sea, para que pegue totalmente la endoprótesis por la parte interna, ¿no? Usa como imagínense pues un tornillo que ustedes clavan, cuando clavan una madera, un cuadro a la pared y la clavan contra la pared, igualito. Ese dispositivo se libera y terminan de anclar nuestra endoprótesis a la pared interna de la aorta, si vale la comparación, ¿no? Entonces, esto es lo que se desarrolla actualmente, tenemos estos dispositivos, ¿no? Y es la terapia de elección para, sobre todo, aortas torácicas, aneurisma de aorta torácica descendente, ¿ya? Avánzalo. Bueno, el seguimiento generalmente sí si no se opera, hay que hacerlo cada 6 meses, ¿no? Para ver cómo va creciendo el aneurisma. Y si hay, obviamente, patología valvular, hay que hacer siempre un ecocardiograma, ¿no? Y realizar a los 6 meses un control para ver cómo está haciendo este aneurisma, ¿no? Y obviamente, si es que se opera, igualmente, también hay que hacer un control cada 3 o 6 meses. Generalmente a los 6 meses hacer un angiotén de control en un operado. ¿Por qué? Porque a veces hay recurrencia de aneurismas, hay lo que se llama endofugas, ¿no? Cuando no comienza a fugar la sangre por uno de los bordes de la endoprótesis, puede haber también alguna complicación como tal, y por eso siempre este paciente tiene que ser un seguimiento, no se le puede dejar así nomás, ¿ya? Aváncelo, por favor, rápidamente. Aneurisma de aorta abdominal, bueno, ya hemos visto, creo que ya, a ver, avánzalo. Ya hemos visto acá, ya sabemos, miren, ya es más del 50%, eso creo que está claro, ¿no? Si tenemos una aorta de 2, a partir de 3 centímetros, consideramos como aneurismático, ¿ya? Avánzalo, por favor. Eso también factores de riesgo ya lo hemos visto, todo lo que es igual a que aorta acá. Avánzalo, por favor. Este cuadro, ahí no más dejarlo, pero es importante. A más diámetro de aorta, hay más riesgo de que se rompa. Eso es lo que había mencionado, ¿no? Entonces, por eso es que ya se dan ciertos diámetros, ¿no? Que son quirúrgicos. En aorta abdominal, a partir de 6 centímetros para arriba, sí o sí tiene que ser quirúrgico. Entre 5 a 6, 5.5 podemos ir discutiendo si lo operamos o no lo operamos, de acuerdo si hay síntomas, a varias cosas. Pero a partir de 6 para adelante tiene que ser quirúrgico sí o sí, porque
si el aneurisma comienza a hacerse de 7, de 8, de 9 y estos aneurismas hasta de 10 centímetros, el riesgo de que se rompa es mucho, mucho mayor, como han visto acá, ¿ya? Como está en el cuadro acá de la derecha, ¿ya? Muy bien, eso es lo que ustedes ya lo van a repasar, ¿ok? Prácticamente todos los aneurismas más de 7 se van a romper en algún momento, por eso hay que ser operado. Fisiopatología ya es muy parecido a la de aorta torácica, avancemos un poquito rápido esto. ¿Ya? Avánzalo, clasifica. Igual, aneurismas verdaderos cuando afectan las 3 capas y pseudoneurismas que también hay cuando solamente se afecta una o 2 capas, ¿no? Hay siempre diferencia. Hay clasificación también igual, fusiformes que involucran toda la circunferencia o saculares que son más localizados. Yo he tenido algunos localizados, ¿no? Más que nada hay periféricos, popliteas he tenido bastantes aneurismas popliteas localizados, saculares. Avánzalo, por favor. Incluso la clasificación igualmente, ¿no? Acá viene de acuerdo al límite renal. Los infrarrenales, que son el del lado a la izquierda, el de arriba a la izquierda, que son los más frecuentes. Eso me faltó decirles que pongan los porcentajes de presentación, ¿ya? Porque de acuerdo, pero lo que tienen que tener en cuenta que los infrarrenales son los mucho, mucho más frecuentes, ¿ya? Vienen, por ejemplo, los extrarrenales, que lógicamente coinciden con las renales, los pararrenales o los suprarrenales, que son más complicados, ¿no? O sea, de acuerdo al compromiso, ¿no? O no de las arterias renales. Generalmente se hace la división de los aneurismas abdominales. Avánzalo. Pero lo más frecuente son los infrarrenales. La clínica, asintomático, la gran mayoría de pacientes se detecta por otra patología. Si cuando encontramos una masa abdominal pulsátil, a veces un hallazgo incidental en cualquier otro estudio, y cuando hay síntomas, generalmente lo que más frecuente que se presenta es el dolor. Dolor abdominal, dolor lumbar, dolor en la cara interna efectivamente del muslo, puede haber trombosis venosa, náuseas, vómitos, como mencionó su compañero, y cuando se rompen, ya el dolor se hace mucho más intenso, ¿no? El dolor es más intenso, es más agudo, más severo, ¿no? Y obviamente podría acompañarse también dolor, sobre todo en la parte posterior, la parte lumbar. Y cuando tenemos una complicación como embolismo distal, por ejemplo, ¿no? El paciente puede presentar isquemia de las extremidades, puede haber también signos equimóticos, ¿no? Periumbilicales o en los flancos, de acuerdo a cuando ya se rompe un aneurisma. ¿Ya? Entonces, todos esos signos que ha mencionado su compañero, ya efectivamente son válidos, se presentan cuando tenemos sobre todo pacientes con un aneurisma abdominal complicado o roto. ¿Ya? Avánzalo. Avánzalo. Diagnóstico, bueno, siempre la anamnesis es importante, factores de riesgo, síntomas, inspección, los pacientes sobre todo que son delgados, como el que viene en la foto, bien delgado este paciente, y hay una masa pulsátil pues notoria, no en todo se va a notar así, ¿no? Y cuando uno palpa, puedes palpar la masa pulsátil, sobre todo cuando, como te digo, te permites un paciente delgado, a veces pacientes muy gordos no lo presentas. Siempre palpar pulsos, ¿no? Más o menos se puede tener una idea del tamaño cuando uno hace la palpación, hacer todas las pruebas de laboratorio, toda la analítica sanguínea que se tiene que realizar, ¿no? Y en ocultación puedes escuchar soplos, obviamente, porque te genera un flujo turbulento. Avánzalo, por favor. Y las pruebas de imagen que son las más importantes, ¿no? La ecografía es importante, ecografía abdominal, y generar muchos de los aneurismas que yo he diagnosticado y que al final hemos tratado quirúrgicamente o hemos referido, hemos operado acá. El primer examen es la ecografía y nos muestra generalmente, el ecografista menciona que hay un aneurisma, ¿no? Porque detecta la aorta dilatada, incluso te muestra el tamaño, incluso la localización, ¿no? Incluso también si hay signos de disección o de ruptura, puede ser, sobre todo si es hecho por manos expertas, la ecografía. No, radiografía siempre no nos ayuda mucho, es difícil de que nos pueda ayudar. Y el angiotem, como ya hemos visto, como están viendo a la derecha, a ver, Carlos, por favor, señálame con cursor, ahí viene un aneurisma, ¿no? Incluso con un trombo intramural, ¿no? Y prácticamente el aneurisma, el angiotem, la angiotomografía, es prácticamente también el examen de elección, para poder ver muchos detalles del aneurisma. Diferencia de los rotos de los no rotos, se ve el tamaño del aneurisma, el diámetro, la extensión, ¿no? Eso sí es adecuado para tratamiento endovascular o para tratamiento abierto, si no hay complicaciones, está roto, y el tamaño indiscutiblemente nos ayuda mucho el angiotem. Avánzalo, por favor. Bueno, acá hay un fluxograma que efectivamente se correlaciona con lo que estamos hablando. Hay que ver mucho lo que es un aneurisma complicado o no complicado, ¿no? Generalmente complicado, el paciente va a estar inestable, hipotenso, chocado. Prácticamente ahí el tratamiento debe ser quirúrgico de emergencia, como habíamos visto también el tema de emergencias, que lo van a ver acá en el flujograma. Si ven que es un aneurisma, el paciente está hemodinámicamente estable, hay que hacer pues todos los estudios, ¿no? El angiotem,
hay que hacer para ver si tiene algún signo, como por ejemplo que hemos visto, que se está para romperse o tiene disección, y con eso vamos a definir, no es el tamaño, obviamente, y con eso vamos a definir cuál va a ser nuestra conducta terapéutica. ¿Ya? Muy bien, entonces este programa está muy bien, después ustedes lo van a repasar, avánzalo por favor. Y también, acá lo que les mencionaba, el riesgo quirúrgico, ¿no? Cuando es alto, generalmente endoprótesis. Cuando es bajo, podría ser cirugía abierta. Pero ahora ya estamos diciendo que prácticamente todos deberían ir para endovascular. Y a tratamiento médico ya mencionamos, creo, ¿no? O sea, bueno, todo lo que es medidas higiénico-dietéticas, modificación de estilos de vida, ¿no? Dejar de fumar, bajar el colesterol, controlar presión arterial, diabetes, y medicamentos como antiagregantes plaquetarios o como beta bloqueadores. Al costado, efectivamente, cada cuánto tiempo se debe hacer el seguimiento de acuerdo al tamaño del aneurisma inicial. ¿Ok? Y tratamiento quirúrgico en aorta abdominal, sobre todo cuando es más de 6, es indiscutible. Y más de 5.5, entre 5.5 y 6, de acuerdo a lo que tengamos, ¿no? Porque generalmente el estándar es más de 6, ¿ya? O un crecimiento rápido, ya sabemos, más de 0.5 centímetros al año. Sobre todo, y si tenemos pacientes sintomáticos, podría ser un poco antes, ¿ya? Siempre se tiene que individualizar, efectivamente, como mencionó acá, en función de localización, de anatomía, de comorbilidades del paciente. Todos los pacientes no son iguales y a todos no se les puede aplicar la misma estrategia quirúrgica. Es un paciente renal, imagínense darle contraste, porque el procedimiento endovascular, a ver, avánzalo, se realiza con contraste. Entonces, si tenemos un paciente renal, probablemente valoremos y vayamos más a la cirugía abierta, convencional. Acá las indicaciones de la cirugía condicional abierta, sobre todo tener una operación abierta cuando la técnica endovascular no se puede realizar o cuando haya un riesgo quirúrgico bajo y tengamos todo para poder realizarlo, ¿no? Pero sí podemos, en lo posible, se puede realizar la endovascular. La cirugía abierta, el acceso puede ser transperitoneal o transabdominal, como estamos viendo en la gráfica. Miren la gráfica de la derecha, la de abajo. Ese es un abordaje transperitoneal. Algunos de ustedes han tenido la oportunidad, no para neurisma, sino para una aorta, que hemos tenido un caso, que hemos operado hace un par de semanas, ¿no? Que colocamos también un bypass, pero fue para una insuficiencia arterial periférica, ¿no? El abordaje fue por vía transperitoneal. Hay que viscerar al paciente, ¿no? Las vísceras a un costado y entramos al retroperitoneo. Y como el esquema de arriba muestra, se tiene que llegar al aneurisma, hay que reparar siempre, hay que llegar al cuello del aneurisma de arriba, llegar abajo a tejido sano, clampar, se tiene que abrir el aneurisma. Mencióname, por favor, Carlos, con tu cursor. El de arriba, el de arriba, el de arriba. El de arriba, el de arriba. El esquema, ese. Miren cómo se abre el aneurisma, miren, se abre longitudinalmente, como un libro, y el injerto, miren dónde está por dentro. Está suturado, ¿no? Al cuello. En este caso es un injerto aorto-aórtico. Es lineal y solo va a aorta. Si se comprometen también las ilíacas, se hace un injerto bifurcado en pantalón, ¿no? Para poder, siempre tiene que excluir todo tejido aneurismático. Entonces, en este caso, vemos acá, y luego que hacemos la sutura, colocamos el tejido aneurismático como una capa para hacer hemostasia. ¿Ya? Lo que se usa generalmente el Dacron o el PTFE. Más, prácticamente yo uso más el Dacron. Tengo más confianza con el Dacron. ¿Ya? Avánzalo, por favor. Avánzalo y viene acá la parte, bueno, contraindicaciones ya hemos visto, generalmente pacientes multioperados abdominales, comorbilidades altas, ¿no? Porque esta cirugía es una cirugía de 4 horas por lo menos, y si tenemos riesgo quirúrgico muy alto, el paciente pues se nos complicaría mucho, ¿no? Obesidad severa, claro, pacientes muy obesos, difícil de operar porque su anatomía no lo permite, ¿no? Y tiene algunas ventajas y otras desventajas. No, generalmente ahora ya más desventaja para cirugía convencional, ¿no? Son cirugías muy largas, cirugías que nos llevan a estancias hospitalarias muy prolongadas, el riesgo de mortalidad es muy alto, hay pinzamientos prolongados a veces de aorta que pueden llevar a cuadros isquémicos de médula, cuadros isquémicos renales y mucha complicación, ¿no? Generalmente la ventaja es que generalmente tiene menos recurrencias, esa sería la principal ventaja, ¿no? Y generalmente que ya es un procedimiento ampliamente realizado. Pero como les voy a repetir, con las nuevas técnicas que está usando, prácticamente el endovascular en algún momento lo va a igualar y a superar. Avánzalo, por favor, y acá hablamos de endovascular, creo, muy bien, lo que ya más o menos había dicho. A ver, el abordaje es por las femorales, a través de regiones inguinales. Avánzalo, hay otro esquema, el de que, ¿cómo es ¿no? Acá miren la vía inguinal, generalmente abordamos las dos femorales, derecha e izquierda, ¿ya?
Por una introducimos todo lo que es la guía, el sistema portador, donde se dice la figura B, llegamos hasta la zona de anclaje, se despliega la endoprótesis, como efectivamente están viendo, se despliega un cuerpo principal y una rama que va a la ilíaca correspondiente, y queda una ilíaca en el aire, ¿no? Miren cómo queda la ilíaca en el aire, ajá, ahí. Y por la otra femoral se ingresa con la guía, ¿no? Se llega obviamente a la ilíaca y se despliega la endoprótesis complementaria. Eso generalmente es lo que se realiza. Y al final queda, a ver, avánzalo, creo que acabas ahí, avánzalo. Bueno, ventajas y desventajas también ya sabemos, ya estamos hablando, y así más o menos queda. Y preséntame rapidito, Carlos, lo que les he mandado hace un momento, por favor. Lo que les he mandado hace un rato. Rapidito ya para acabar, chicos, por favor. Eso, no, la siguiente, la siguiente. Esa. Miren, ahí, desde la primera. Miren, ahí nomás páralo. Esto es la endoprótesis ya colocada. Del caso que les he mandado del aneurisma miren la ilíaca izquierda, que estaba totalmente angulada, miren cómo se ha rectificado. La endoprótesis, ayúdame con tu cursor, eso, miren con tu cursor, esa es la ilíaca izquierda, la ilíaca derecha, ¿no? Si son más acuciosos o si pueden ver cómo está la endoprótesis, agrandan sus pantallas, incluso se ven como unos resortitos, mira los resortes arriba, por las renales, a ver, ayúdame con tu cursor, hay como unos resortes, no sé si los ves, Carlos, para que me ayudes con tu cursor, no sé si chicos lo pueden ver ustedes, no, a ver, ¿dónde está tu cursor? Sube, no, sube más, ahí se ve, mire cómo está la endoprótesis, que es como unos triángulos, ¿no? Ya desplegada, y un poquito más abajo hay como un resortito, no sé si lo llegas a ver, ya, ese y al costado, ese y ese, esas son las endosuturas. ¿Ok? En este paciente colocamos endosuturas y la endoprótesis, este es el resultado final. Miren, ya está corregido totalmente el aneurisma, las renales están permeables, ¿ok? Y miren, se corrigió el aneurisma que habíamos tenido en su inicio, ¿ya? A ver, avanza otro video. Eso lo tienen ustedes para que lo vean. Ahí es cuando estamos introduciendo la guía, ¿no? Por la ilíaca izquierda. Estamos llegando hasta y ven ahí un círculo, se ve en la ilíaca, se ve como un círculo, es donde se empata la otra endoprótesis, ¿ya? A ver en otra imagen, igual, bueno, ese es ya el resultado final, ¿no? Con el contraste, todo es con contraste, todo lo que esa toma es con contraste, por eso es lo malo, ¿no? Que se usa mucho contraste y hay que ser los pacientes que no tengan cuadro renales, ¿no? A ver la última. Esa, ya, bueno, cuando hemos estado ya entrando con el catéter para desplegar dónde vamos a colocar la endoprótesis. La que hemos visto al inicio es la cirugía final con la endoprótesis ya colocada. Muy bien, chicos. Ok, con eso quería mostrarles porque para que sepan más o menos cómo es esto, ¿no? Es un tema bastante interesante, ¿no? Y como les vuelvo a repetir, la cirugía endovascular prácticamente está ya siendo ampliamente difundida y es la cirugía de elección en todos los tipos de pacientes y las contraindicaciones son cada vez menos. Muy bien, entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre esto, o todo está claro. Del público en general, de los expositores, ¿todo está ok? Sí, doctor. Muy bien, perfecto. Ok, chicos, muchas gracias por la atención. Nuevamente felicitar a los 3 expositores, ha estado bastante buena la exposición y nos ha permitido pues que yo les comente algunas cosas que estamos haciendo y que ojalá en el futuro sigamos haciendo cada vez más. Muy bien, entonces ojalá que no tengan ninguna dificultad, por favor, en encontrarnos más tarde a las 7 para continuar con el tema de disección de aorta, que se relaciona mucho con ese tema también.